Capítulo 94. Destino en el tiempo, el arco final. Parte 15. Las estrellas cuentan sus historias. El preludio de todo comienza con incluso la más pequeña de las chispas que se encienden en fragmentos de pasión, deseo o deber que lo impulsan a avanzar hacia sus objetivos. Como brasas que se queman lentamente, tejen una historia dentro y fuera de los hilos hasta que, finalmente, las brasas se apagan en el crepúsculo. Una forma de simbolismo que representa el concepto de todos los mitos, ficciones y realidad. Que por cada comienzo, debe llegar un final. Los vientos aúllan y dan su asentimiento, las sutilezas de la brisa que pasa, empujando hacia atrás las nubes en el oscuro cielo nocturno contrarrestado por un resplandor radiante. Suave y sin pretensiones, llevaba el peso de los sueños y la resolución que todos los que lo miran mantienen sagrados y firmes en sus corazones. Era un faro en la noche. Un llamado para que todos los que sabían prestaran atención a esta luz intensa que brillaba desde los cielos seguramente pertenecía solo a uno. Amigos, familiares, camaradas y compañeros de armas de las Islas Británicas fueron testigos del espectáculo, cada uno con sus propias dificultades y cargas, pero todos fueron atraídos por el esplendor de la luz. Esta línea de tiempo era diferente. La gente, los eventos, la situación e incluso el contexto ya no estaban sincronizados con la historia original de la humanidad. Camelot caería. Debe hacerlo si se quiere restaurar la secuencia original de la historia. El fracaso significaba que se perdería un número incalculable de vidas en lo que se conocía como un efecto de poda. Las vidas y los logros de todos aquellos en la línea de tiempo original dejarían de existir, como si fueran arrancados por un par de tijeras de una manera similar a una matanza selectiva. Esto normalmente nunca sucedería, pero las leyes de la realidad se habían desdibujado a raíz de un desastre desconocido que permitió el potencial de este resultado. Independientemente de lo que estaba bien o mal, una cosa sigue siendo cierta. Esta luz vista a través de Gran Bretaña era una luz que brilla en el fin del mundo, el significado de su brillo es casi aparente. Se había llegado a un punto de divergencia. El fin de un mundo sería el comienzo de otro. En las lejanas colinas de Camlan, un arquero solitario, un hombre que intentaba corregir lo que estaba mal, respiró entrecortadamente con convicción. El paraíso no se puede encontrar simplemente, pero la mayoría de las veces, se tuvo que hacer. Su utopía está ante él. Un único final feliz por lo que siempre ha luchado y por lo que seguirá luchando. El hombre apretó los puños y reafirmó sus juramentos bajo las estrellas. En otro lugar, una mujer velada levantó la vista desde lo más profundo de un jactancioso castillo blanco y un escalofrío le recorrió la espalda. Ambiciones, malignidades, resentimientos, enemistades e incluso rastros de amargura y arrepentimientos enterrados. ¿Cuál era el punto de todo si se daba la vuelta y se detenía ahora? No. Solo queda un único camino. Un destello de duda cruzó los ojos de la mujer, haciéndolos vacilar aunque sea levemente. Rechinó los dientes y maldijo a las estrellas, rehuyendo la luz radiante distante como su única sombra. Desde muy lejos, a través de montañas, colinas, bosques y llanuras, el brillo de la luz penetró. Independientemente de quiénes fueran o cuáles fueran sus motivos, esta luz los contemplaba a todos. El telón final que cerraría todo había sido señalado y todos los actores llamados a la acción. Los perros de Alaya ya no harían la vista gorda. Pronto todo terminaría. Así que persevera, mantén la frente en alto y búrlate del desdén dirigido hacia ti. Morgan frunció el ceño e hizo todo lo posible por mantener una vigilia de calma a pesar de sus crecientes preocupaciones. Sus labios se afinaron, sus ojos constantemente caídos y dilatados dentro de la suave llama de la luz de las velas. En lo profundo de las cámaras del interior del castillo de Camelot, no había ventanas de las que hablar, ni luz natural que pudiera iluminar la pintoresca cámara. Sería completamente negro si no fuera por las velas, que ardían y derretían la cera que rodeaba el hilo inflamable. Numerosas inscripciones permanecieron constantemente activas, garabateadas en cada pared de la habitación. Morgan reprimió una creciente sensación de indignación. Era difícil admitirlo, pero estaba mostrando la máxima cautela contra Lora Stone. Estas inscripciones y matrices mágicas no tenían otra función que enmascarar sutiles fluctuaciones de energía mágica. Era como insonorizar, pero cambiando el concepto de ondas de sonido con energía mágica.
Laura Stone reveló una extraña habilidad para señalar su ubicación en el castillo de Camelot. La única explicación a la que lógicamente había llegado era que él podía sentir su energía mágica y, por lo tanto, la necesidad de las inscripciones. Además, para evitar complicaciones, los únicos objetos que se encontraron en la cámara en la que se encontraba fueron una mesa de trabajo y una silla. No había nada más. No hay lujos como comida, agua o entretenimiento. Tales cosas no eran requeridas en su dilema dado. Por supuesto, esto no significaba que descuidara por completo la comida y el agua. Simplemente conjuró lo que necesitaba y, salvo eso, hizo que le trajeran los artículos necesarios cuando fuera necesario. Tenía que concentrarse en las cosas importantes. Después de todo, no tenía tiempo para holgazanear y fingir que un enemigo no la estaba empujando al borde del acantilado. Ignorar un problema era un camino seguro hacia la tragedia, pero resolverlo siempre era la parte más difícil, y ahora había más que considerar. Estamos impacientes, querida hermana. Desde que había visto ese resplandor en el horizonte había estado esperando con aprensión, sabiendo perfectamente lo que implicaba esa luz. Ya había pasado un mes, y el momento del conflicto seguramente estaba en el horizonte, conociendo el temperamento de su hermana pequeña. Arturia siempre había sido decisiva, y Morgan no se desilusionaba acerca de lo mucho que su hermana pequeña estaba resentida con ella. Si no fuera por la incertidumbre que Arturia tenía sobre sus hijos, Morgan ya podía imaginar cómo habría reaccionado Arturia al volver a verla. Pase lo que pase, decir que Morgan no esperaba este tipo de resultado sería una mentira. Hacía tiempo que había entendido que nada sería fácil para ella, pero simplemente no creía que fuera a esta escala. El Ashton estaba loco en sus tácticas despiadadas. Para alguien tan bien recibido y elogiado por ser un gobernante magnánimo y de buen corazón, usar la totalidad de Camelot para amenazarla con la pasividad nunca había pasado por la mente de Morgan. En cambio, lo que había imaginado era que su hermana pequeña y el último Ashton asaltarían Camelot por su cuenta y serían presa de las diversas trampas que ella ya había tendido. Sus acciones temerarias habían sucedido una y otra vez, la primera cuando eran niños, la siguiente cuando corrieron de cabeza a una zona de guerra. Shiro Ashton era tan impulsiva como Arturia cuando se trataba de defender su sentido de la justicia, pero claramente había subestimado la determinación de Shiro. ¿Pesaba más su amor por Arturia y su familia que sus obligaciones con el reino? La respuesta era obvia ahora, y Morgan supo que había hecho la apuesta equivocada. Ahora, un hombre del saco la acosaba constantemente y vigilaba atentamente su paradero, y su hermana pequeña se tomaba el tiempo para liderar y organizar un ejército para sitiar Camelot. Estos eran los dos principales problemas que debían abordarse. Sin embargo, sin importar cómo lo pensara, solo podía tener confianza para tratar con uno. No ambos. ¿Por qué fue tan difícil? Estaba tan cerca, pero la dificultad había aumentado exponencialmente. La tez de Morgan palideció, sus dedos presionando sus sienes para aliviar su creciente migraña antes de hacer una pausa en sus acciones, cuando recordó quién más estaba en la habitación. Mordred estaba sentado en el lado opuesto de la habitación, siempre a la vista. Después del evento reciente con Duke Owells, Morgan se vio obligado a mantenerla a la vista para que algún tonto no hiciera algo malo y Ashton finalmente perdiera la cabeza y arrojara la espada literal sobre el reino. La mirada vacía de Mordred la miró en silencio, sin rastro de emoción a la vista, pero Morgan conocía el temperamento de su hija. Debe disfrutar viendo a su madre luchar. Ella resopló. Teniendo en cuenta su relación, supuso que era natural, pero prestarle más atención ahora no valía la pena. Mordred sería necesario para manejar a Laura Stone. No importaba lo que pensara o sintiera una herramienta. Todo lo que importaba era que una herramienta sirviera para su uso sin romperse demasiado pronto. Mordred era parte del plan para someter a ese monstruo, y Morgan estaba en camino de completar su trampa. El problema era que ella no podría supervisar y presidir las defensas de Camelot mientras se enfrentaba a Laura Stone. Mago no, el mago promedio de la Asociación de Magos estaría en apuros para lidiar con una explosión de potencia total de la Excalibur de su hermana pequeña. De ahí su enigma. Lo que era peor, era que tenía poco tiempo. Un círculo mágico sobre su único escritorio de trabajo brilló y produjo un pequeño ruido que la hizo estirar el cuello alarmada.
Algo había disparado sus protecciones distantes, y estaba segura de que esta vez no era Laura Stone. La señal había venido de demasiado lejos. Cerró los ojos y tocó el círculo mágico activado. Instantáneamente, vio a través de la mirada de un cuervo posado en un árbol que dominaba un área a varios kilómetros de distancia de las murallas de Camelot. Este era uno de muchos de sus familiares menores. Al concentrarse en su oficio, podía compartir su visión y evaluar la situación por sí misma. Este también fue su principal medio para espiar el progreso de su hermana pequeña a lo largo de los años. En cualquier caso, su rostro se tensó cuando sus uñas se clavaron en la piel de sus palmas. Caballos, caballeros, estandartes de guerra y una mirada verde azulada que parecía saber que estaba mirando. Morgan se sobresaltó cuando su visión compartida con su cuervo fue cortada a la fuerza. Las venas se le abrieron a los lados de los ojos, y no pudo evitar dejar escapar un gemido bajo. Qué viciosa se veía su hermana pequeña. Lo último que vio Morgan fue una ráfaga de viento fuerte generada por un movimiento de la espada de su hermana pequeña y, durante una fracción de segundo, sintió que un filo le mordía la nuca. Arturia ahora prácticamente marchaba hacia las puertas de Camelot. No había más tiempo para pensar. Basado en la distancia, Arturia llegaría con su ejército en menos de unas pocas horas. Sin darse cuenta, Morgan chasqueó la lengua y se mordió la uña del pulgar. Ella tuvo que elegir. Arturia era alguien en quien tenía confianza para manejar, pero no se sabía qué haría Laura Stone, especialmente con una construcción masiva aún sobre el reino. Él debe ser tratado primero. Sin tener en cuenta las capacidades de Laura Stone, la construcción sobre Camelot debe ser tratada a toda costa. No tenía sentido derrotar a Arturia si solo resultaba en una victoria pírrica en la que ella ganaría la batalla pero no la guerra. Aún así, si centró sus esfuerzos en Laura Stone y llevó a cabo su plan, es posible que los pocos magos que quedan en Camelot no sean lo suficientemente capaces como para ganar tiempo para que ella se ocupe de Ashton y regrese para supervisar las cosas. ¡Qué enigma! En el último mes, Shiro había cazado y matado a demasiados ayudantes que venían de la Asociación de Magos. Morgan se irritó, casi se desesperó. Todo era culpa de Ashton, y ella no tenía idea de qué era lo que debía hacer. De todos modos, conocía sus prioridades y la secuencia adecuada de eventos. Tendría que apostarlo todo a cuánto tiempo le llevaría tratar con Laura Stone. Esta era su única opción. Hábilmente, tocó una campana atada a cuerdas, que sonó otras campanas en Camelot, llamando a una criada para que la atendiera. Muy pronto, llegó un asistente. No necesito que hagas preguntas. Ponte a la vista fuera del castillo y envía este mensaje al hombre que está parado en las colinas distantes. Si está demasiado lejos, no te molestes en tratar de llegar a él. Escribe el mensaje en el muro del castillo en su lugar. Lo verá sin duda. Morgan sacó un pequeño pergamino escrito con tinta fresca y se lo dio al asistente. Date prisa. No me repetiré. El mensaje denotaba un lugar de reunión preestablecido y una oración que decía terminemos esto aquí. Ashton entendería el significado. La asistente abrió la boca, pero Morgan lanzó una mirada venenosa que hizo callar a la mujer. Inclinándose, el asistente se fue de inmediato. Inclinando la cabeza humildemente, Morgan hizo una mueca antes de levantarse y comenzar a caminar. Una mano descansaba debajo de su barbilla y la otra estaba apretada frente a ella. No importa cómo lo pensara, sus posibilidades en este próximo asedio eran abismales. No era justo para empezar. Ella no era más que una sola persona compitiendo contra otras dos en un nivel similar. Ya era encomiable que se hubiera deshecho de Merlin, cambiando la dificultad de imposible a difícil, pero ahora tendría que reevaluar ese pensamiento. Hay más de un 70% de posibilidades de fracaso. Las probabilidades ya no estaban a su favor. Ella sonrió burlonamente para sí misma. Desde cuando las probabilidades estaban siempre a su favor, se las arreglaría como siempre lo había hecho sola. Fue en este momento, mientras aceptaba la situación, que se produjo el cambio. Si las acciones de Morgan fueron correctas o incorrectas, era algo que ya se había decidido una vez, lo que condujo a un futuro probado de la humanidad. No fue perfecto, ni fue una utopía, pero funcionó. Vidas florecieron, y el hombre tuvo su prosperidad e ingenio.
Abandonaría uno un camino trazado para tomar un camino inexplorado de incertidumbres y peligros sin importar el resultado, bueno o malo. Muchos pueden correr este riesgo, pero muchos más que priorizan la estabilidad y los riesgos más bajos no se aventurarán por el cambio si pone en riesgo la seguridad de la humanidad. La conciencia colectiva no lo permitiría tan fácilmente. Sin saberlo, la luz provocada por Arturia un mes antes había sido el detonante para iniciar una divergencia. Una división definitiva que no podía corregirse una vez rota. La voluntad de la humanidad llamaría a sus bestias para garantizar la seguridad cuando los métodos pasivos ya no funcionaran. Morgan sintió que una oleada de energía mágica surgía abruptamente dentro de la habitación cerrada, un viento feroz azotaba su rostro y la hacía temblar. Se cubrió la cara con las manos, solo para quedarse aturdida un segundo después. Un círculo mágico se formó y activó en el suelo, una malla de sigilos giratorios y escritura arcaica formando la base. Manifestación independiente. Morgan conjeturó mientras observaba cómo la congregación de energía mágica sobre el círculo arcaico tomaba forma humanoide. Sus pensamientos destellaron, mostrando toda la información relevante con respecto a los seres mágicos humanoides, y luego se detuvo abruptamente cuando llegó a la respuesta. Espíritu heroico. En todo caso, ¿qué eran los espíritus heroicos sino héroes de gran renombre y poder inmortalizados en la leyenda? Este fue un héroe desatado por el tiempo e inmortalizado a través de sus hazañas milagrosas. Además, ella podía sentirlo. Esta conexión ante ella no se hizo por su propia voluntad, sino por necesidad de una fuerza dispuesta a ayudarla, y ella solo conocía una que interferiría voluntariamente en las maquinaciones de la humanidad. La voluntad de la humanidad. Morgan sintió que se le quitaba un peso de los hombros cuando la seguridad relajó su expresión. ¿Qué otra confirmación necesitaba para saber que estaba destinada a triunfar? El color volvió a su tez. Una nueva confianza que hace maravillas para cambiar su estado de ánimo. Ni siquiera le importó haber cometido un desliz y permitió que una pizca de emoción aflorara en el rostro de Mordred. Morgan estaba demasiado eufórico. El destino no la había abandonado. La justicia para el verdadero heredero estaba cerca. En cuestión de segundos, comenzaron a aparecer las piernas, seguidas de los brazos, el pecho y un rostro sorprendentemente familiar que dejó estupefactos tanto a Morgan como a Mordred. Un momento después, y la figura completamente formada, de pie con una altura impresionante, comportamiento y una mirada acerada como la de un halcón. Se dice que los espíritus heroicos se manifiestan desde lo que se conoce como el trono de los héroes, que reemplaza tanto al tiempo como el espacio, pero ver para creer. De todas las personas, por supuesto que reuniría todos los requisitos para ascender al trono. La figura frunció el ceño mientras observaba su entorno. La habitación oscura iluminada solo por velas, el brillo de locura en los ojos de Morgan y la creciente negación en los de Mordred eran cosas que la figura podía captar al instante. La figura negó con la cabeza, cambiando su mirada de Morgan a Mordred, luego de regreso a Morgan antes de enfocarse en la prerrogativa que se le otorgaba como agente de la contrafuerza. Al principio, estaba atónito, esperanzado, luego inquietantemente silencioso. Morgan. Bueno, lo único que hizo fue reírse de la ironía de todo. Al destino realmente le gustaba trabajar de maneras misteriosas. La figura estaba completamente desconcertada, casi perdida, pero eso no le impidió fruncir el ceño. ¿Usted está? La figura preguntó cordialmente después de que Morgan recuperara la compostura. Me sorprende que actúes como si no me conocieras. Morgan sondeó con una risita mientras la figura mantenía una cara de póker. Debería ofenderme que alguien de tu futuro renombre piense tan poco en mí. La figura no respondió, como si buscara en sus pensamientos, pero al final, simplemente negó con la cabeza y permaneció en silencio. Sin información, no haría suposiciones hasta que pudiera decidir por sí mismo el mejor curso de acción para llevar a cabo la voluntad de Alaya, independientemente de si estaba dispuesto o no. Además, le resultaba difícil comprender la ráfaga de emociones que podía sentir de Mordred y la razón del brillo sádico en el rostro de Morgan. Algo le decía que no iba a disfrutar de esta última tarea de Alaya, especialmente cuando la información relevante de la era se filtraba gradualmente en su mente. Sentía que se iba a enfermar. Arturia se sintió inquieta.
Era difícil de explicar, pero sintió que se le formaba un pozo de ansiedad en el estómago mientras montaba a su caballo, Jamrei. Se ató el pelo con cuidado y apretó los mechones con un fuerte tirón para asegurarlo en una corona antes de agarrar las riendas de Jamrei y sacudirlas ligeramente. Jamrei galopó a un trote firme, seguido por un contingente de 100 caballeros de Gwent enviados por Kiluir. La pequeña compañía, aunque intimidante a primera vista, no era una fuerza suficiente para amenazar a Camelot en absoluto. En cambio, este grupo era solo uno de los muchos que se reunirían en un lugar. No sabía cuántos vendrían, pero la luz de Excalibur los atraería a todos a un solo lugar: Camelot. Sus ejércitos se reunirían. Aquellos que recordaron su gobierno y mantuvieron su lealtad hacia ella y el reino en sus corazones responderían a la llamada. Estaba segura de eso, pero aún le dolía el corazón. ¿Estás bien? La voz de Emily se desvaneció al lado de Arturia. La propia Emily estaba montada en un caballo mientras vestía ropa de montar a medida. Arturia solo dio una respuesta de cortesía. Estoy bien, dijo a pesar de que todos sabían que no lo estaba. Tenía los hombros caídos y sus facciones siempre melancólicas. Démonos prisa. Todavía puedo llegar a tiempo. Shiro está allí. Debe haber mantenido a los gemelos a salvo, así que todo lo que tengo que hacer es llegar allí. Ya viene mami. Emily no respondió, poniendo una cara de preocupación fuera de la vista de Arturia. Había pasado un mes desde la desaparición de Artus y Annabel, y ningún optimismo le permitió a Emily abandonar la racionalidad. Los mellizos eran recién nacidos, niños pequeños que ni siquiera se habían destetado de la leche de su madre. Un mes. Había pasado un mes sin saber nada de ellos. Peor aún, probablemente estaban en manos de Morgan, una bruja notoria cuya moral puede no diferir de la del mago estándar. Emily no quería ser pesimista, pero sentía que Arturia deseaba lo imposible. Sin embargo, como cualquier madre cegada por sus emociones e instinto maternal, se negó a llegar a esta conclusión. Arturia no dijo nada, pero las miradas de lástima dirigidas hacia ella durante el mes de preparación deben haber sido notadas por ella. Ella simplemente eligió ignorarlo para que el sentimiento de dolor no la debilitara. Llegaremos en otra hora, informó Emily enfáticamente mientras examinaba los alrededores. Según el tiempo, el resto de nosotros debería estar acercándonos al punto de encuentro dentro de poco. Formaremos filas y estableceremos un asedio en las colinas de Gangland. Adelante. Fue la única respuesta de Arturia, sus labios temblando mientras instaba a Jamrei más rápido. Emily negó con la cabeza, pero un pequeño gesto de Arturia indicó que todavía entendía lo que había que hacer. En cualquier caso, mientras la contingencia de Gwent se acercaba al castillo de Camelot, tanto Emily como Arturia solo podían maravillarse ante la vista que tenían ante ellos. Una espada altísima se cernía sobre todo el reino, ondeando de energía mágica creando luces arqueadas que se hacían eco en el metal que gemía. Tu esposo es bastante capaz. Emily habló con sentimientos encontrados. Parece que realmente encontró un medio para retener a tu hermana mayor durante un mes entero hasta nuestra llegada. Al igual que en el pasado, siempre había sido confiable. De hecho, ¿qué no podía hacer y saber? Arturia sintió una pequeña sonrisa jugando en sus labios antes de fruncir el ceño. ¿Por qué crees que hizo una espada tan grande? Emily no respondió por un momento, pero al final, suspiró mientras revelaba descaradamente su envidia y amargura celosa. Porque te eligió a ti y a su familia sobre el reino. Algo nerviosa por las palabras, Arturia miró a Emily, pero Emily simplemente continuó. ¿No lo entiendes? Las ambiciones de tu hermana están con Camelot. Por lo que puedo sentir, esa construcción que cuelga sobre el reino está llena de energía suficiente para destruir todo a su paso. Está enojado. Si esa cosa cae, todo habrá terminado y tanto él como Morgan lo saben. Mataría a todos y a la base misma del poder de Gran Bretaña contra los sajones. No es de extrañar por qué Shirou pudo retrasar a Morgan. Si Morgan hizo algo que cruzó el límite de Shirou, como dañar a sus hijos, entonces todo se terminaría. Arturia se dio cuenta de inmediato de las implicaciones, la esperanza floreció más allá de toda lógica, cuando el instinto maternal dejó de lado toda razón de que Shirou habría matado a miles con sus acciones. Pero la espada no ha caído. Cálmate, tonto.
No hay necesidad de apresurarse ahora, el estado de ánimo de Emily mejoró visiblemente antes de reprender a su amiga. No te adelantes. Esto no cambia nada, ya que es probable que Morgan todavía tenga a los gemelos y a Mordred. Era como si un balde de agua fría hubiera sido rociado sobre las facciones de Arturia. Apretó los dientes y agarró con fuerza las riendas. Ella no los lastimará. No lo hará. No la dejaré. Si les cortan un cabello de la cabeza. No te ves muy amenazante cuando pareces querer llorar solo con imágenes, reprendió Emily. Aún así, una oportunidad de rescate era mejor que nada. Oh, cállate. Arturia se secó los ojos y rápidamente condujo al grupo a las colinas de Camlan. Efectivamente, cualquier ejército se había estacionado allí, inclinándose en dirección a Arturia cuando se acercaba. Frente a ellos había un ejército igualmente grande que Morgan había estacionado en el lugar hacía mucho tiempo. Respondemos a la convocatoria de la reina. Un coro de gritos resonó ante el acercamiento de Arturia. Palamid estaba allí con sus caballeros fronterizos, y también el hijo de Wolfred. Arturia le indicó a Jamrey que se acercara trotando, y pronto, ella, Emily, Palamid y el hijo de Wolfred dieron sus saludos, todos viejos amigos que compartían Bristol como su ciudad natal. El único que faltaba era Shirou. Estos tres, excluyendo a Shirou, eran amigos que Arturia probablemente nunca habría hecho si Shirou no hubiera logrado influir en ella en su infancia. Era solo otra cosa por la que estaba agradecida. Nos hemos enterado de lo que está pasando, tomó la iniciativa de decir Palamid. Pensar que la rebelión estaría sobre nosotros en vísperas de la paz con esta guerra con los sajones. Organizaré las tropas para que estén listas para un ataque ahora que estás aquí. Debes estar preocupado por el príncipe y la princesa, asintió el hijo de Wolfred antes de gritar órdenes. Con todos en la misma mente, no tomó mucho tiempo reunir a las tropas de casi 5000 en formación muy unida, lanzas en el frente, arqueros en la parte posterior y caballeros montados en los flancos. Arturia estaba complacido. Se levantaron los escudos, se desenvainaron las espadas y los cuernos ondearon en señal de asentimiento. Los caballeros pronunciaron sus juramentos, los leales se mantuvieron firmes y los miembros de la mesa redonda ocuparon sus puestos. Miraron a Arturia, su líder, en busca de guía y dirección como la reina en lugar del rey. Agitó las riendas, lo que hizo que Jamrey trotara al frente del ejército donde todos pudieran verla. La rebelión se ha apoderado de las cortes de nuestro reino. El santuario interior de nuestro castillo infiltrado por aquellos que solo lo llenaron de traición. Mi hermana desea usurpar el trono, y debe ser detenida, pero más que eso, solo tengo una humilde solicitud. La figura de Arturia exudaba un aura azul de energía desenfrenada, mientras su núcleo mágico cobraba vida con un rugido. Me presento ante ti hoy no solo como tu reina, sino como madre de un hijo y una hija, y esposa de un esposo difamado. Quiero salvarlos, a mi familia. Nunca he pedido nada antes de ninguno de ellos. Solo para poner su fe en mí, y ahora les pido todo esto una vez que por favor me ayuden. Suenen los cuernos. Palamid rugió. Emily, al flanco izquierdo bajo el estandarte de la casa Bartomeloy. Adelante. Y mantén la línea. Rompe las puertas para allanar el camino antes de que todos los magos enemigos estén sobre ti. En eso, Emily no perdió tiempo en moverse mientras el hijo de Wolfred tomaba el flanco derecho. Por la reina. Los hombres golpearon sus escudos, los caballeros bajaron sus visores y prepararon sus lanzas. Muerte a la bruja. Muerte a los traidores. Arturia tragó el nudo en su garganta y endureció su determinación. Jamrey, gritó. Jamrey relinchó y se lanzó al galope. Cargo. Se dio la orden. El viento azotó el cabello de Arturia hacia atrás mientras Jamrey galopaba hacia adelante. Entrecerrando los ojos para enfocarse delante de ella, notó rápidamente cuando la figura de un solo hombre salió del ejército de Morgan por su cuenta. Fue como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago, su impulso se desaceleró mucho para sorpresa de los que iban detrás de ella. No puede ser. ¿Qué estaba haciendo allí? Su expresión cayó. Algo se sintió mal, redujo aún más la velocidad de Jamrey y envió una señal para detener la carga. Delante de ella, la figura que había salido no hizo ningún movimiento al ver a Arturia pedir que se detuviera. En cambio, la figura estaba frunciendo el ceño profundamente. Esto no estaba bien.
Nada de esto estaba bien. La historia era diferente. Los eventos que deberían haber ocurrido como deberían haberlo hecho, ya no están alineados. Como contraguardián, la razón de su convocatoria no podría haber sido más clara, pero lo peor de todo, la construcción sobre Camelot le indicó a la figura quién era el responsable de todo. Había juntado las pruebas poco a poco, y la expresión en el rostro de Arturia prácticamente lo cimentaba todo. Shirou. Arturia desmontó su caballo y caminó rápidamente hacia él completamente indefensa. Sí. Ese nombre lo decía todo, y también explicaba la razón por la que un hombre había llegado para alcanzar la felicidad de la mujer que tenía delante. La figura podía entender y relacionarse en un nivel fundamental, razón por la cual esto era aún más difícil. Porque no importa cuán justificada pueda ser su felicidad, no cambiaba el hecho de que estaba mal. A regañadientes, Archer levantó su arco, sus rasgos carecían de calidez mientras la sorpresa y la incredulidad nublaban los rasgos de Arturia. Perdóname. Para salvar a muchos, sabía lo que había que hacer. Debo detenerte aquí. Gracias por leer. Editar, para aquellos curiosos, quedan alrededor de 5 a 7 capítulos en la historia, y no estoy retrasando las cosas intencionalmente. Tengo un final que quiero crear, y lo haré bien. Así que tengan paciencia yo. Próximas actualizaciones. Mirtofa Legend B2 y Chaldea Alternative Records. com/Parcasius. Enlaces de libros. Fate de Legacy Dark. California. Rey del Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar el guión en el enlace. Reflexión del diario de sobreviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z. Anuncio sobre Chaldea Alternative Records. La historia paralela se ha movido a su propia historia en la que puedo desarrollarla en lugar de solo escribir fragmentos cortos. Esto me permitirá escribir escenas reales en lugar de depender de largos saltos de tiempo hasta llegar al capítulo más reciente en los registros alternativos. Sin embargo, todavía habrá saltos de tiempo, solo que no hasta el punto en que se sienta apresurado como algunos capítulos en el original. Es posible que publique fragmentos de capítulos futuros de vez en cuando para obtener un adelanto de lo que está por venir. Tenía uno planeado para esta actualización, pero necesito más tiempo para estudiar para mi último examen el día 26 a las 10 am, y lo retrasé ya que de todos modos, estaré actualizando un capítulo de Chaldea Alternative Records en unos días. Capítulo 95. Destino en el tiempo, el arco final. Parte 16. Durante mucho tiempo, siempre fuiste a quien admiré. Un solo dibujo puede describir 1000 palabras, y la imagen pintada sobre las facciones de Arturia lo decía todo. Incredulidad, confusión, dolor, inquietud, todo era evidente solo en su expresión, pero más que eso era el abismo sofocante que crecía desde lo más profundo de ella, siempre inmóvil. Fuiste mi héroe. Shirou. Volvió a llamar, vacilante, casi suplicante, pero ese arco negro familiar no bajó. En cambio, una espada retorcida se formó en la otra mano de Archer, adornada en diseño y engañosamente modesta en su capacidad destructiva. Tú eras mi objetivo. Conocía el poder de las flechas de Shirou y lo que podían hacerle a un ejército compacto o incluso a un individuo solitario. No se le podía permitir disparar, ya que sus flechas eran más que suficientes para ponerla en peligro incluso a ella. Eras mi fuerza. Ella se estremeció, el agarre que tenía en su espada se apretó ligeramente mientras actuaba por instinto. Sus pies se plantaron en el suelo, la fuerza surgiendo de sus piernas, mientras se lanzaba hacia adelante en un latido del corazón, la sangre se agolpó en su cabeza cuando las náuseas la asaltaron. Contigo a mi lado, no había enemigo que no pudiéramos derrotar, ninguna tarea demasiado grande para superar. Ella lo embistió con el hombro, derribando su arco y flecha antes de que un puño llegara y lo golpeara en la cara con un fuerte castañeteo de dientes. Él se tambaleó hacia atrás, mientras ella permanecía congelada mientras su mente procesaba lo que acababa de hacer, mirando de su puño a Archer, y luego de vuelta con horror abyecto. Se le formó un nudo en la garganta mientras intentaba razonar. No fue mi intención. Y ibas a... Se detuvo cuando Archer simplemente se limpió la sangre de un labio partido y no dijo ni una palabra mientras recuperaba la orientación.
Sin embargo, el acero en su mirada cuando la miró fue más penetrante que cualquier espada. Si fuéramos tú y yo, entonces podríamos crear algo verdaderamente significativo. Era difícil respirar, su mente completamente en blanco, perdida en todo caso. Perdió el agarre de su espada, el arma legendaria de los Fae cayó al suelo, donde torpemente se movió para recogerla, agarrándola por la empuñadura, pero luego soltándola de nuevo con sus dedos temblorosos. Ella era vulnerable. Tan absolutamente vulnerable en este momento que le resultaría difícil evitar el ataque de un caballero común y mucho menos de alguien con la habilidad de Archer. A sabiendas o no, la vista fue más un golpe mental para Archer de lo que Arturia podría esperar imaginar. No la golpeó, ni se aprovechó de su debilidad, porque interiormente no se atrevía a hacerlo. Sin embargo, el ejército detrás de Arturia no estaba realmente dentro de las consideraciones de Archer. La vacilación de Arturia y el momento de debilidad le costaron. En el momento en que miró hacia atrás, vio un tenue resplandor iluminando sus rasgos desde la punta de una flecha que apuntaba al ejército detrás de ella. Se puso de pie, sus manos ganando fuerza y agarrando su espada con desesperación, sabiendo lo que estaba por venir. «Alto. Alto», suplicó en oídos sordos. Apenas había logrado impulsarse hacia Archer de nuevo antes de que la flecha ya apuntada se soltara a velocidades contra las que apenas podía reaccionar. Luego vino la explosión, ondas de choque de viento que arrojaron grava y tierra en una tormenta que destrozó a los caballeros que estaban detrás de ella. Fue derribada por la fuerza, apenas enderezándose en el momento perdido para mantener una posición de pie mientras se protegía los ojos de la metralla. Los gritos resonaron, seguidos de golpes sordos de metal que gemía cayendo desde lo alto, moteando el suelo con motas de ceniza y brasas. Rígida, estiró el cuello para observar el daño detrás de ella, sus hombros temblaban cuando lo hizo antes de morderse los labios y volver a centrar su atención en Archer. «¿Cómo pudiste?». Dejó escapar un sollozo ahogado, su visión cada vez más nublada por una combinación de dolor, indignación y negación. 1/4 parte de los caballeros serios que respondieron a su llamada murieron instantáneamente, mientras que más de la mitad sufrieron heridas. Pedazos quemados de escombros de escudos de armas rasgados y borlas chamuscadas allanaron el camino a un silencio opresivo compensado solo por el sonido de Archer apuntando otra flecha. Golpe de aire. Arturia gritó, saltando hacia adelante con los ojos inyectados en sangre y apareciendo directamente frente a Archer en un vendaval de viento torrencial. «¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto?». Se sintió impotente, clavando su espada en el surco entre la cuerda del arco y la base flexible y arrancando el arma de las manos de Archer con sorda pérdida. Tanto el arco como la flecha con muescas resonaron en el suelo en el sofocante silencio cuando sus pies tocaron el suelo y se volvió hacia Archer con un golpe giratorio. Un borrón de azul y gris acero brilló dentro de una lluvia de chispas, cuando la armadura de sus guanteletes chirrió contra un golpe bloqueado en su torso que la obligó a redirigir su golpe. Excalibur abrió un abismo de 3 metros en el suelo, complementado con aspas de viento aullantes formadas a partir de la energía mágica antes de que la espada se clavara en la tierra. Sus oídos se acicalaron un segundo después, al escuchar el silbido que intentaba aturdirla, pero no quiso. Pisó fuerte en busca de estabilidad y se dio la vuelta para ver a Archer intentar agarrarla. Soltando su espada, gruñó mientras se empujaba contra el cuerpo de Archer, deteniendo efectivamente su impulso mientras levantaba el puño y lo golpeaba en el estómago. Resoplando y jadeando, observó cómo Archer se tambaleaba hacia atrás y aprovechó la oportunidad para sacar a Excalibur del suelo, sus rasgos angustiados reflejados en la superficie de la hoja. Nadie habló. Nadie dijo nada. Incluso ahora, Arturia todavía estaba temblando, pero incluso con sus golpes, Archer solo parecía un poco desfasado. Era natural considerando un solo aspecto clave: si tu espada no tiene intención de alcanzarme, nunca ganarás. Archer dio en el clavo justo en la cabeza, mientras el arco y la flecha en el suelo se desvanecían en motas de luz azul. Arturia tragó, sus ojos vacilando incluso mientras miraba. Por supuesto. Si pensaba que podía someter a Archer solo con sus manos, entonces estaba soñando. Apretó los dientes cuando los sonidos bajos de gemidos de dolor resonaron detrás de ella. Ella no podía dudar más. La experiencia habló por sí misma.
Archer no dudó en atacar a su ejército en su momento de debilidad. Si lo había hecho antes, lo volvería a hacer. No respondiste mi pregunta. ¿Por qué? Exigió. Su voz ronca, quebradiza. Había tantos pensamientos y emociones corriendo desenfrenados en su mente que era casi insoportable. Sin embargo, aún así, cargó hacia Archer de nuevo, blandiendo su espada cuando Kanzo y Bakuya aparecieron en el agarre de Archer. Sus labios temblaron, las lágrimas caían de sus ojos de una manera que revelaba su enrojecimiento mientras chocaba de frente con su nuevo adversario. Era lo mismo. Las tácticas, los movimientos, las aperturas. Cuadrad los hombros cuando golpeéis. Las palabras que una vez pronunció. Nunca quites tus ojos de tu oponente. Las lecciones que él enseñó, más lágrimas caían por sus ojos mientras los cerraba y evitaba gemir. Siempre las había tomado en serio, y ahora estaba usando esas lecciones en su contra. Parar, golpear, empujar hacia adelante, desviar, él era un mentor para su yo más joven como lo había sido Merlin. Empujó hacia una abertura en el área del hígado de Archer, pero fue detenida de inmediato por una espada blanca y empujó a la defensa con una espada negra. Haciendo una mueca, soltó un torrente de aire, retrocedió por espacio y se lanzó hacia abajo en un golpe por encima de la cabeza. Archer levantó sus espadas en un bloque cruzado, atrapando su espada en medio del movimiento. Sus espadas se bloquearon en su lugar, luchando por el dominio mientras ella y Archer ponían todo su peso en sus golpes. Él gimió, las emociones se volvieron turbulentas mientras los ojos verde azulado miraban a un gris sin pretensiones. Imágenes del pasado aparecieron en su mente, superponiéndose a sus seres mayores y llevándola de regreso a un tiempo en el que peleaban de niños en los campos de Bristol. Se quedó allí sin trabas y alentador, y ella lo desafiaba una y otra vez, como si escalara una montaña empinada. Su mirada era cálida, sus acciones significativas y siempre en el mejor interés de ella. Se notaba en su cuidado por ella, en sus tiernos sentimientos y paciencia que solo ahora en su edad adulta podría comprender y apreciar. Luego, con demasiada rapidez, la imagen de los atractivos rasgos de Chirou se transformó en el solemne ceño fruncido en el rostro de Archer dirigido hacia ella. Tú no eres él. Soltó ella, empujando hacia atrás su espada y soltándola con una explosión de poder. Entre sus siguientes golpes y el choque del acero, una mano secó las lágrimas de su rostro. Él nunca hubiera. Tienes razón. Yo no soy él, interrumpió Archer sarcásticamente, sus rasgos torciendo en una solemne mirada lasciva. ¿Qué lo delató? Era la primera pizca de emoción que mostraba desde el principio, y la frustración oculta y los arrepentimientos teñidos en su tono era algo que Arturia nunca podría pasar por alto. Conocía todas las peculiaridades, hábitos y personalidad de Chirou. Aunque Archer era diferente de Chirou, algunos aspectos aún eran lo suficientemente similares como para poder interpretarlos. A pesar de toda la bravuconería y el desdén que Archer trató de proyectar, ¿cómo habría sabido que todo lo que Arturia percibiría sería una sola cosa? Este hombre estaba sufriendo. Las palabras quedaron atrapadas en la garganta de Arturia. Detente, dijo ella. No se sentía cómoda, el leve temblor de sus labios hacía que el torbellino dentro de ella se sofocara, pero era como si Archer simplemente no pudiera entender. ¿Detener qué? Giró, obligando a Arturia a bloquear y retroceder paso a paso mientras la intensidad y el poder de los golpes de Archer aumentaban. No se supone que seas así. Ella persistió. El humor seco que intenta enmascarar la incertidumbre. La insensibilidad de sus comentarios. ¿Qué te ha pasado? Una parte de ella podía decir que Archer seguía siendo Chirou, pero al mismo tiempo no lo era. Esto era lo que estaba en guerra en su mente. ¿Cómo podía sentirse tan extraño y al mismo tiempo tan familiar? Ella frunció los labios, desviando los golpes de Archer hacia la izquierda y la derecha respectivamente antes de empujarlo hacia atrás con una patada hacia adelante. ¿Y cómo se supone que debo ser? Archer derrumbó el golpe, agarró su pierna y la tiró a un lado mientras cerraba la distancia entre ellos de tal manera que él se cernía sobre ella. A tu lado, un tonto imprudente, egoísta y desilusionado que ignora las consecuencias de sus propias acciones. Ella lo miró fijamente, sin importarle la hoja nivelada por su cuello. Ella presionó, avanzando poco a poco, y más allá de todas las expectativas, él fue el que vaciló.
Esto solo llevó el sentimiento dentro de ella a una certeza. Por favor, trató de razonar, mirando más allá de la destrucción y el dolor que Archer ya le había causado. Deja de actuar. ¿Por qué estás haciendo esto? Por un momento, pareció que ella estaba llegando a él, la pensatividad echando raíces en sus rasgos, pero aún así no fue suficiente. ¿Por qué te importa? Un extraño. Esta conversación ha terminado, se quejó sombríamente. Esa palabra dolió más de lo que estaba dispuesta a admitir. ¿Terminar? No, no lo es. Ella habló. Trató de acercarse a él, a abrazarlo de una manera que sabía que siempre consolaba a Suchirou. Sin embargo, encontró un pie impactando contra su estómago, lo que rápidamente la empujó a una distancia, sus rodillas temblando mientras intentaba corregirse. Finalmente, se estabilizó clavando su espada en el suelo y usándola como apoyo. Consternada y jadeando con una mano, frotándose el estómago para ayudarla a recuperarse más rápido, se negó a rendirse incluso cuando Archer presionó el ataque. El acero chocó y produjo lluvias de chispas brillantes, que iluminaron la intensidad de sus ojos verde azulado, fervientes en su imploración. «Háblame», dijo en voz baja. Siempre me pedías que compartiera los problemas para que pudiéramos resolverlos juntos. Archer estaba cada vez más irritable, no por Arturia, sino por la situación en la que se encontraba. Las acciones de Arturia solo servían para hacerle las cosas más difíciles. Te dije que no soy él. ¿Qué tiene que ver esa declaración conmigo? Se enfureció, molesto solo para quedarse atónito ante la respuesta. Porque puedo ver que me conoces. Arturia gritó, haciendo retroceder a Kanzo y Bakuya con un golpe oportuno antes de soltar a Excalibur para abrazar al Shirou, que sabía que estaba sufriendo frente a ella. Ella lo sintió temblar, un escalofrío recorrió su cuerpo mientras la fuerza parecía abandonar su figura. Los brazos de Archer se posaron a sus costados, sus labios se afinaron mientras negaba con la cabeza. No puedes convencerme, Arturia. Archer suspiró casi sin poder hacer nada. La pronunciación de un nombre hizo que ambos lados parecieran como si hubieran envejecido por más de 10 años. Esto es por mi propia culpa. Ella lo miró bruscamente cuando vio que no tenía intención de atacarla de nuevo en ese momento. Entonces, ¿por qué pareces tener dolor? Ella argumentó. Estás mintiendo si dices que esta es tu propia lección. Él no respondió. Incluso dudas cuando me golpeas. Se estremeció esta vez, sus manos tratando de alejar a Arturia. Es Morgan. Tiene que ser Morgan. Ella te hizo algo. Ella siempre está haciendo todo lo posible para hacerme la vida miserable. Ella. Suficiente. Archer puso más fuerza en sus esfuerzos y logró alejar a Arturia. Ella lo miró fijamente, con el ceño fruncido y la expresión desgarrada. Archer no sabía qué más decir para facilitar su tarea, pero al final, solo pudo intentarlo. Si realmente me conoces, entonces debes entender que tal como eres ahora, no puedes detenerme. Tú, al diablo con esto. Camelot debe caer, pero seguramente no tienes que morir. ¿No puedes simplemente te vas y sigues viviendo en reclusión? Preguntó ahora en serio. La historia humana adecuada podría restaurarse incluso sin la muerte de Arturia, siempre que ella jurara no interferir con los desarrollos futuros en Gran Bretaña. Camelot caería, y todas las demás discrepancias podrían suavizarse mediante una fuerza correctiva. Esta era toda la libertad de acción que Archer sentía que tenía como agente de Counterforce. Sin embargo, Arturia se limitó a negar con la cabeza. Ella no pudo hacerlo. Ahora no era un momento en el que pudiera simplemente retirarse incluso si quisiera. Una parte de ella todavía se tambaleaba cuando Archer la había empujado, pero más que eso, toda su atención se había centrado en un dibujo escondido debajo de su coraza que se había deslizado. A la deriva en el aire donde el viento atrapó el pergamino, se deslizó hacia Archer, quien lo miró confundido. Arturia dejó escapar un pequeño sonido de anhelo, sus manos inconscientemente tratando de alcanzarlas, pero no lo suficientemente cerca como para tocar el objeto perdido. Archer se quedó mirando el dibujo bastante tosco que ahora tenía en sus manos.
No había mucho que decir sobre el arte medieval y mucho menos sobre las pinturas, pero le resultaba difícil creer que Arturia alguna vez le daría tanta importancia a tal cosa. El pergamino mostraba a un hombre, una mujer y dos niños pequeños jugando a cuatro patas en el suelo, mientras el hombre y la mujer miraban con cariño. Devuélvemelo. Arturia se puso de pie, sin hacer más movimientos bruscos para no destruir la pequeña pintura por accidente. No lo rompas. Archer frunció el ceño con más fuerza antes de devolver cuidadosamente el dibujo y ver cómo una ráfaga de emociones atravesaba el rostro de Arturia. Morgan, ella tiene a nuestros hijos. Solo tienen 1 año, dijo impotente mientras Archer le lanzaba una mirada inquisitiva antes de cerrar los puños con determinación. ¿Cómo puedes esperar que los deje? No puedo. No lo haré. Deberías estar ayudándome. Eres su padre. La noticia golpeó a Archer como un relámpago. La imagen representada en el papel adquiere un significado completamente nuevo. Ahora sabía que era imposible que Arturia retrocediera y simplemente se fuera. Además, niños, los hijos de su yo más joven y, por extensión, los suyos propios si sus elecciones de vida fueran un poco diferentes. Nunca había tenido hijos, ni siquiera había pensado en ello, pero esto era demasiado a nivel emocional. Olvídalo. Archer suspiró burlonamente antes de tomar una decisión. Bien o mal, no tendría que tomar esa decisión todavía. Archer despidió a Kanzo y Bakuya mientras miraba solemnemente a Arturia. Escucha atentamente porque no repetiré esto, retrocedió de tal manera que ya no estaba dentro del rango de ataque. Tengo una tendencia a estirarme demasiado cuando parece que tengo ventaja. Si lo haces en el momento adecuado, podrás cortarme el brazo izquierdo y luego el derecho. Entonces me veré obligado a retirarme y recuperarme. En un lapso de tiempo que calculo que será de 1 hora o menos. Serás libre de hacer lo que quieras en ese tiempo. Arturia se quedó quieta. Estaba insinuando lo que ella pensaba que estaba insinuando. ¿Qué estás? Apenas salió antes de que la interrumpieran. Ya sea que puedas hacerlo o no, la decisión es tuya. Todo lo demás estará fuera de mis manos. Es la única forma en que me superarás, dijo Archer con firmeza, dejando a Arturia sin más remedio que estar de acuerdo. Lo haré, dijo a pesar de sus conflictos internos. Entonces ten cuidado. No puedo contenerme, así que sugiero alejar a tu ejército de mi campo de tiro con arco para evitar su masacre y enviar solo un grupo conciso de personas para luchar contra mí. Esto limitará mi uso de anti-army noble fantasmas. Arturia estaba desconcertada por el repentino cambio de opinión de Archer. ¿Tú nos dejarías hacer eso? Ella tartamudeó. Resopló antes de trazar una línea distinta en la hierba. Estoy obligado por un ser mayor a participar activamente en este lío, explicó sin dar más detalles. Sin embargo, no estoy obligado a atacar si mi condición resulta inadecuada. Ya estoy haciendo todo lo posible para darle este breve respiro. Las venas estaban estallando sobre la piel de Archer, su cuerpo temblaba por cualquier esfuerzo que lo obligara a actuar contra ella. Arturia sintió su boca seca, sus pensamientos revueltos. Tal vez fue por su amor y devoción, que su mente se aferró rápidamente a cualquier excusa para explicar por qué Archer se oponía a ella. Él fue forzado. Este solo pensamiento fue suficiente para quitarle un peso de encima. Shirou. Ya no uso ese nombre desde el día que morí, interrumpió Archer con dureza, sus palabras como tambores en sus oídos. Murió. Muerto. Por un momento, Arturia se tambaleó, sus rodillas temblando, y luego miró a Archer. Realmente miró, palpando con su energía mágica y sintiendo que el cuerpo físico de Archer estaba hecho completamente de espíritrons. Merlin me había enseñado una vez sobre guerreros humanoides como este. Espíritus heroicos. Sin embargo, para que Shirou sea un espíritu heroico ahora, realmente murió. Desafortunadamente, su comprensión de los espíritus heroicos era deficiente. Su corazón se entumeció al darse cuenta, pero no tuvo tiempo de hacer más preguntas. Planifica bien, rey de los caballeros. No puedo contenerme por mucho tiempo, así que ve, la descartó Archer. Abría y cerraba la boca, pero las palabras que quería decir, las preguntas que quería que se respondieran, nada de eso salió mientras veía a Archer luchar para no arremeter contra ella o su ejército.
Mordiéndose los labios, dio media vuelta, corrió de regreso a Yamray y, sobre su montura, galopó de regreso a su lejano ejército. Cuando las fuerzas de Morgan intentaron perseguirlo, todo lo que necesitó fue una mirada de Archer para obligarlos a permanecer en el lugar. Cuando Arturia y su ejército finalmente estuvieron fuera de la vista, Archer sintió como si sus hilos hubieran sido cortados, una risa burlona escapó de su boca. ¡Qué broma más enferma! Con estas manos que no pueden sostener nada. Odio mi vida. Siempre estaba haciendo el trabajo sucio. Después de retirar lo que quedaba de sus fuerzas reunidas y encontrar un lugar seguro para descansar, un aire opresivo se cernía sobre un campamento improvisado. Los que resultaron heridos fueron atendidos por los que permanecieron generalmente ilesos. En cuanto a eso había perecido, realmente no había nada que se pudiera hacer excepto maldecir su suerte por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. No. Fue su culpa. Ella fue quien los llamó aquí y no pudo reaccionar a tiempo para salvarlos. Arturia no pudo soportar la vista por mucho más tiempo y se giró para dirigirse a los que estaban frente a ella. Emily, Palamid y el hijo de Wolfred. Este era un círculo de amigos cercanos y aquellos con los que se sentía cómoda confiando. Suspirando profundamente, miró fijamente cada una de sus expresiones solemnes y solo comenzó a sentirse peor por lo que había sucedido. No te culpes por esto, Emily fue la primera en hablar y romper el silencio, un inconfundible ceño fruncido en su rostro mientras miraba a Arturia. Ninguno de nosotros podría haber esperado este tipo de resultado, y si ese hombre realmente es Shirou, entonces deberíamos estar agradecidos de que muchos de nosotros salimos ilesos. Arturia murmuró algo, pero estaba demasiado silencioso para escuchar. Se contuvo, repitió Arturia. Esta vez más fuerte. No se movió en absoluto cuando desarmé su arco, ni parecía tener ninguna inclinación a matar a todos realmente. Me di cuenta. Puede que sea diferente, pero ese sigue siendo Shirou. Todos asintieron brevemente, confiando en las palabras de Arturia. Es un espíritu heroico, supuso Emily después de un largo momento, acercándose y poniendo una mano sobre el hombro de Arturia. Con Merlin como maestro, deberías conocer este término Arturia. Arturia se puso pensativa, asintiendo lentamente antes de mirar a Emily. ¿Eso significa que Shirou está realmente muerto? No podía ocultar la fragilidad de su tono, y Emily no se anduvo con rodeos. Sí. Solo alguien que está muerto y ha logrado hazañas dignas de renombre puede convertirse en un espíritu heroico, y ninguno de nosotros realmente espera nada menos de Shirou, admitió fácilmente Emily, pero antes de que Arturia pudiera desesperarse al pensar que no debería haberlo hecho. Dejar que Shirou salga solo, continuó Emily. Pero esto no significa que nuestro Shirou esté muerto. La construcción sobre el reino es el mayor indicador. Si nuestro Shirou muriera, seguramente ya habría caído. El alivio inundó el cuerpo de Arturia, haciéndola hundir los hombros, aunque solo un poco, mientras se aliviaba una de sus mayores preocupaciones. Entonces, ¿quién es el Shirou que nos detiene? Preguntó Palamid. Puede que no sepa el significado de la terminología específica utilizada, pero eso no le impidió seguir y comprender lo que importaba. Emilia sintió ante la pregunta antes de mover su mirada para dirigirse a todos como un todo. Su educación en House Bartomeloy fue profunda e inmersiva. Ella ya tenía una idea formándose sobre lo que podría haber sucedido. El trono de los héroes se encuentra fuera de las limitaciones de tiempo y espacio, supuso Emily con franqueza. No es imposible que Morgan haya convocado de alguna manera a un Shirou futuro o pasado sabiendo cuánto te dolería, Arturia. De esto, Arturia no tenía ninguna duda. Ella se estremeció, sus manos entrelazadas. Por lo menos, ahora estaba claro que este Shirou no era el mismo Shirou que era su esposo y amor de la infancia. Pero eso no tiene sentido. Él actuó como si no nos conociera. El hijo de Wolfred no pudo guardar silencio por más tiempo y planteó un punto válido. No era tan experto en inferir los matices de la situación como Palamid, pero llevaba el corazón en la manga. Incluso atacó a su propia esposa y compatriotas. Si es del futuro, ¿cómo podría no reconocernos? Él me conoce, pero parece que no puede reconocer a ninguno de ustedes en sus formas adultas, Arturia murmuró en profunda reflexión, antes de quedarse quieta. No puede ser.
¿Quién dijo que esta versión de Shiro es la que conocemos? Emily intervino bruscamente antes de marchitarse con un aliento cansado. ¿Todos ustedes quieren escuchar mi teoría? Una ronda de asentimientos, y uno tentativo de Arturia cuya tez de repente se puso bastante pálida. Este Shiro puede provenir de una línea de tiempo en la que realmente murió hace 5 años. Esto explica por qué no reconocería a ninguno de nosotros tal como somos ahora, aparte de Arturia, que no ha cambiado mucho desde que dejó de envejecer. Las hazañas y las leyendas centradas en su nombre como Ashton habrían sido más que suficientes para permitirle ser un espíritu heroico. Su tiro con arco en la batalla del río Glein solo se sigue extendiendo hasta el día de hoy. Eso todavía no explica por qué nos disparó, argumentó el hijo de Wolfred, pero todo lo que obtuvo en respuesta fueron expresiones tensas. Es posible que no haya tenido otra opción, ya que un poder mayor parecía estar obligándolo a intervenir. ¿No es así, Arturia? Palamid pidió verificar, recordando partes de la explicación anterior de Arturia. Sin embargo, no hubo respuesta, lo que llevó a todos a mirar en dirección a la reina solo para verla meditabunda con una mueca de dolor. Arturia estaba terriblemente callada. Si era como ella pensaba, y Emily tenía razón, entonces Archer era el Shiro que no había podido salvar hace 5 años, y ahora de alguna manera estaba del mismo lado que Morgan. ¿Era este karma por su insuficiencia anterior? No lo sabía, solo que el pensamiento de que le había fallado y ahora tendría que derrotarlo seguía resonando en su mente. Arturia levantó la vista para ver a todos mirándola con preocupación, lo que provocó que pusiera una sonrisa forzada. Estoy bien, mintió sin pestañear. Esta línea de tiempo alternativa, Shiro dijo que sería mejor derrotarlo en un grupo pequeño y dejar a los demás fuera del alcance de su arco. Me acompañarán todos. Todos aquí habían entrenado con Shiro antes, o al menos conocían lo suficiente a Shiro como para leer sus hábitos y movimientos. Más importante aún, podrían complementarse como rivales y amigos de la infancia. Naturalmente, se burló Palamid. Esto marcará el día en que superemos por primera vez al prodigio de la casa Ashton. Ninguno de nosotros lo había derrotado antes solo, admitió Palamid encogiéndose de hombros. Pero esta vez tenemos que ganar, gruñó el hijo de Wolfred. En esta declaración, todos estuvieron de acuerdo, y para eso, necesitarían confiar el uno en el otro. Arturia podía sentir las convicciones de todos y, en su mayor parte, se resolvió a sí misma por lo que tenía que hacer. Sin embargo, nada iba a ser fácil. Su mirada se congeló mientras observaba la sombra que se desvanecía arriba, la adrenalina bombeaba por sus venas mientras corría para tener una mejor vista. ¿Por qué? Su corazón se hundió en su pecho, sus pupilas se dilataron por las implicaciones. La gran construcción sobre Camelot estaba desapareciendo. Horas antes de la llegada de Arturia, Shiro tuvo dudas de creer que lo estaban llevando a una trampa, pero considerando una situación de rehenes, no tenía la capacidad de rechazar esta invitación, ni la pospondría incluso si quisiera. Solo había algunas cosas que tenían que hacerse y verse lo antes posible. No sabía cuánto sufrimiento habían soportado Mordred, sus hijos y Arturia bajo las maquinaciones de Morgan, pero una cosa estaba clara para él. Quería terminar con su sufrimiento sin importar qué. Por lo tanto, cuando leyó por primera vez el mensaje de Morgan para reunirse dentro de la ciudadela fortificada del este de Camelot para resolver sus quejas de una vez por todas, se había puesto en marcha de inmediato, y aquí estaba ahora. La ciudadela oriental de Camelot era una de las 4 ciudadelas circundantes situadas en los puntos cardinales que rodeaban el castillo central. A diferencia de las otras ciudadelas, la ciudadela del este no era nada grandiosa ya que se enfrentaba a una ladera natural con una pendiente pronunciada casi imposible de atacar por cualquier ejército en masa. Era un fuerte natural donde incluso la luz del sol quedaba oscurecida por la sombra amenazadora de la colina. Tal como estaba ahora, el área estaba desprovista de cualquier presencia humana. Las grandes puertas dobles que conducían al interior de la ciudadela se abrían completamente solas cuando él se acercaba. Qué tentador, reflexionó, aunque solo fuera porque parecía que estaba entrando en la boca de una bestia hambrienta. El interior estaba tenuemente iluminado, solo unas pocas velas para iluminar el camino a seguir.
los círculos mágicos, los encantamientos o incluso un campo delimitado que esperaba que Morgan hubiera colocado en preparación dentro de la ciudadela extrañamente faltaban. Morgan solo confiaba en sus propias habilidades, o se tomó en serio que él tenía los medios para anular la hechicería y, como tal, no se molestó en nada manifiesto. Conociendo a Morgan, probablemente era la última opción. No importa. Si Morgan realmente tenía la intención de resolver sus quejas ahora, entonces solo uno de ellos saldría de este edificio y tomaría caminos separados. Caminando profundamente dentro de los pasillos de la ciudadela, finalmente llegó a la cámara principal donde finalmente se detuvo. Mordred llamó en voz muy baja cuando se dio cuenta de quién lo estaba esperando vestida con su icónica armadura y empuñando a Caliburn. Él nunca debería haberla enviado de regreso por su cuenta, e incluso entonces, permitió que permaneciera en manos de Morgan por tanto tiempo. Al igual que antes, la proximidad a él parecía permitir que algún tipo de resistencia cobrara vida en la persona de Mordred, pero esta vez un espeluznante círculo mágico brilló sobre el centro de su frente y la contuvo de manera efectiva. Morgan debería haber colocado un hechizo más fuerte para compensar la influencia de Ashton Crest. Rey Ashton, finalmente has venido, la voz de Morgan resonó en la cámara sin poder identificarse. Y veo que no lo has hecho, resopló. Tienes miedo de estar cerca de mí, así que te escondes en las sombras. Me difamas. ¿Algún mago competente subestimaría a un portador de magia verdadera? El alcance de tu versatilidad me asombra una y otra vez, pero no más. Te ofrezco una opción. Levantó una ceja cuando un contrato mágico se cernió sobre él. Un haze. Fírmalo, dijo Morgan sin pausa. Y mantendré mi fin de contrato al no interferir directamente con Mordred por más tiempo. Silenciosamente, leyó los detalles del haze, haciendo una pausa al darse cuenta de que la única cláusula limitante que tenía el haze, además de despedir la espada de Damocles, era que estaría obligado a permanecer dentro de la ciudadela oriental durante un año. Era tiempo más que suficiente para que Morgan consolidara sus bases, y Mordred estaba siendo utilizado como moneda de cambio. Frunciendo el ceño, consideró sus opciones. Si se negaba a esto ahora, entonces, al igual que antes, Morgan bien podría alejar a Mordred de nuevo de su alcance. Solo necesitaba tener a Mordred lo suficientemente cerca de él, y esta farsa terminaría. Con esto en mente, firmó el haze sin dudarlo mucho para el júbilo de Morgan. Ahora deshazte de la construcción, exigió, la urgencia de su tono revelando cuánto estrés tenía la espada de Damocles en ella. Él simplemente asintió en respuesta y le pidió a Agatha que soltara el noble fantasma conceptual. Momentos después, la construcción masiva sobre Camelot comenzó a desvanecerse como si nunca hubiera existido después de cumplir su propósito. En cualquier caso, solo necesitaba que Morgan bajara la guardia. Cumplí con mi parte de este trato, ahora tú tienes la tuya, le dijo severamente a Morgan antes de centrar su atención solo en Mordred. Estoy aquí. Voy a sacarte de esto, y luego vamos a salvar a los gemelos, ¿de acuerdo? Un destello de emoción cruzó el rostro de Mordred, pero el círculo mágico que brillaba sobre su frente hacía que fuera difícil discernir algo. Avanzó poco a poco hacia ella, preocupado por cualquier laguna en el haze que Morgan pudiera explotar fuera de su conocimiento, pero no ocurrió nada de eso. Alcanzó a Mordred sin excepción, y cuando la magia que la controlaba hizo que ella lo atacara, él no hizo ademán de esquivarlo y en su lugar acortó la distancia. Rompe tus juramentos y contratos. Esta es la espada de la negación y la traición, que anula todo tipo de hechicería en el mundo. Un resplandor azul brillante emanaba de sus palmas antes de que apareciera una daga dentada como nadie había visto nunca fuera del viaje del lago. Delgada y quebradiza, no era convencional para cualquier daga con el propósito de cortar, sino que se usaba principalmente en ceremonias. Rulebreaker, destructor de todos los talismanes y fantasma noble de la bruja de Colchis. Cualquier y toda la taumaturgia sería disipada o destruida bajo su espada. Sin dudarlo, Rulebreaker cortó el círculo mágico sobre la frente de Mordred antes de deslizarse por su armadura en un intento por desatar cualquier otra cosa que pudiera intentar restringirla. Instantáneamente, pudo sentir la intrincada naturaleza de la magia desatándose.
ver la forma en que el color y la expresión volvían al rostro de Mordred por completo. Había funcionado como esperaba, su alivio prácticamente gastado en su manga en este punto, mientras se movía tentativamente para evitar que Mordred cayera. Siento llegar tarde, pero ya estoy aquí, le susurró mientras ella empezaba a sollozar. Fue demasiado. Todo lo que Mordred había experimentado en tan poco tiempo la había estado carcomiendo desde el principio. Volver a caer repentinamente en un cálido abrazo de alguien que realmente se preocupaba por ella fue suficiente para romper cualquier ilusión de calma o orgullo descarado en ella. Voy a sacarte de aquí, le prometió a Mordred. ¿Y a dónde crees que vas? No tienes permitido salir de esta ciudadela, resonó la voz de Morgan, molesta. Haciendo una mueca, se apartó de Mordred una vez que ella se mantuvo firme sobre sus pies, y luego miró alrededor de la habitación en busca de algún lugar donde Morgan pudiera haberse escondido. El olor de la magia inundó la habitación, haciendo imposible discernir dónde estaría cualquier lanzador. No importaba. Levantó Rulebreaker. ¿Qué eres? Con un hábil movimiento, pinchó a Rulebreaker sobre el sello del Geas que acababa de firmar antes, cortando toda emoción en la voz de Morgan cuando el Geas se deshizo, sin dejarle inconvenientes para abandonar la vecindad del área. Morgan estaba extrañamente silencioso en la pantalla. Si él no la conociera mejor, entonces podría haber creído que ella estaba hirviendo en su ira, pero claramente no era así. Algo andaba mal. Quizás esperaba que él rompiera de alguna manera incluso la naturaleza vinculante de un Geas, y había hecho planes de respaldo para ello. No estaba fuera de discusión, pero estaba seguro de que podía contrarrestar cualquier cosa que Morgan le lanzara. No. Un grito desesperado desde atrás atravesó la calma y su propia confianza en sí mismo. Fue muy tarde. Apenas se dio la vuelta a tiempo para sentir el peligro y reaccionar desviándose y desviando un golpe de su cuello a su hombro izquierdo. Sin embargo, esto no fue sin consecuencias. Su brazo izquierdo yacía sin fuerzas a su lado, casi amputado desde el hombro, el grado de Caliburn como fantasma noble lo suficiente como para atravesar la defensa de Dragon Skin. Observó Rulebreaker todavía en su mano derecha con absoluta confusión antes de mirar a Mordred, quien lo golpeó con horror en su rostro. Puede haber sido mejor para ella haber permanecido sin emociones, porque en este momento cada etapa de dolor desgarrador se estaba manifestando en sus rasgos, mientras actuaba en contra de su voluntad. Se alejó rápidamente del golpe de seguimiento, pero su mente todavía estaba en confusión mientras sostenía a Rulebreaker en la mano. Falló. Esto no se suponía que pasara. Siempre que alguna fuerza mágica tuviera contacto con Mordred, la daga de la bruja debería haberla anulado por completo y haberla destruido por completo. Se negó a creer que Morgan hubiera podido lanzar otro conjunto de hechizos bajo su escrutinio. Entonces, ¿qué estaba pasando? Esquivó otro golpe, la sangre salpicó el suelo de la vida abierta en su brazo izquierdo. Confundido, la voz de Morgan finalmente resonó de nuevo. Había predicho que podrías anular los efectos de la magia desde el momento en que mataste a Duke Owls a pesar de mis conjuntos defensivos. Afortunadamente, tuve un mes para manipular y experimentar con algún resultado. ¿Qué hiciste? Interrumpió bruscamente. ¿Crees que te lo diría? Morgan escupió desde las sombras. En todo caso, te daré una pista. No importa cómo pienses lo contrario, esa herramienta es un homúnculo nacido de mi matriz. Toma ese hecho como quieras. Shirou cerró la boca y apretó los dientes cuando se dio cuenta de que no había forma de salir de esta confrontación con Mordred. Alternativamente, Mordred también debe haberse dado cuenta de esto y visiblemente marchitado. Te salvaré. Vete. Déjame. Dos pensamientos diferentes resonaron en cada una de sus mentes nacidos de la preocupación por el otro. Este sufrimiento, esta penuria sin escapatoria no diferente a la suya. Todo era demasiado agradable a los ojos de Morgan. Gracias por leer. Próximas actualizaciones. Héroe y espada. com/Parcasius. Enlaces de libros. Fate de Legaki Dark. California. Rey del Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar el guión en el enlace. Reflexión del diario de sobreviviente. Capítulo 96. Destino en el tiempo, el arco final.
Parte 17. El silencio mortal se sintió extremadamente sofocante y, por primera vez en mucho tiempo, Shirou se sintió perdido. Mordred era su enemigo, pero ella parecía tan aturdida y horrorizada como él esperaba. Ese ataque no había sido hecho por su propia voluntad. ¿Qué es esto?, murmuró para sí mismo que Mordred o Morgan antes de endurecer su determinación. Con los labios entrecerrados, hizo caso omiso de su brazo izquierdo inerte y se lanzó hacia adelante. Rulebreaker manifestándose una vez más incluso cuando Mordred bloqueó y paró. Sus movimientos eran rígidos y carecían de sustancia. Mordred claramente estaba luchando contra los impulsos que la asaltaban, y esto fue suficiente para que él evitara fácilmente sus ataques y pusiera a Rulebreaker dentro del alcance. Él la apuñaló, incapaz de pincharla suavemente debido a los movimientos de su cuerpo. La sangre salpicó cuando el borde de Rulebreaker atravesó la piel, un gruñido de dolor escapó de los labios de Mordred mientras caía inerte. Mordred dejó de luchar por completo. ¿Qué está pasando? Basado en la reacción de Mordred, Rulebreaker obviamente estaba trabajando para disipar cualquier encantamiento que Morgan hubiera colocado. Con cuidado, retiró el Rulebreaker y dio un paso atrás con un aire de cautela, manteniéndose de frente a la dirección de Mordred y observando. Rulebreaker era tan afilado como cualquier arma. Las heridas que dejó donde había apuñalado a Mordred goteaban sangre, manchando su armadura y blanqueando la tez de su rostro. No te acerques, advirtió Mordred rígidamente cuando su cuerpo de repente se obligó a ponerse de pie. Caliburn estaba sujeto con más fuerza alrededor del tembloroso agarre de Mordred. Está ocurriendo otra vez. Mierda. Shirou maldijo por dentro, incapaz de aceptar lo que estaba sucediendo y sintiéndose dolido por las heridas de Mordred que él mismo había causado. Mirando fijamente a Rulebreaker, hizo una mueca antes de descartarlo, ya que obviamente no estaba funcionando. ¿Cómo fue esto posible? Parecía desafiar todo lo que entendía sobre hechicería, dado que nunca fue un gran investigador. Desconcertado, confundido, la voz de Morgan resonó provocativamente. Quieres salvarla, pero desde mi perspectiva parece que estás tratando de matarla. ¿Por qué no intentas apuñalarla unas cuantas veces más? Realmente eres un tonto. Si fuera yo, lo haría hace mucho tiempo. He abandonado al querido Mordred. Mírala. ¿No te está agobiando? ¿Quién en toda esta tierra podría ser tu rival, pero te permites tener una debilidad tan evidente en tu familia? Mordred parecía encogerse en sí misma con todos y cada uno de los puntos declarados, como si estuviera de acuerdo con ellos. De hecho, ella estuvo de acuerdo con ellos. Ella no valía tanto sufrimiento y angustia. Solo mátame, Mordred habló con voz hueca, estremeciéndose por la mirada profana que Shirou le envió. Abrió y cerró las palmas de las manos, incapaz de idear un medio para librarse de este problema. ¿Qué quieres? Shirou frunció el ceño y cedió, dispuesto a escuchar lo que Morgan tuviera que decir. Aún así, había una línea que no cruzaría. Casi como si estuviera planeado, un nuevo case apareció ante los ojos de Shirou, cuyos términos quedaron al descubierto para que los leyera. Al principio, quiso negarse de inmediato, ya que había aprendido a apreciarse a sí mismo al saber la importancia que tenía en el corazón de Arturia, pero una voz susurrada en su mente le permitió reconsiderarlo. Parecía pensativo, antes de volverse decidido. Mordred, que estaba cerca, de repente abrió mucho los ojos al ver los términos. No te atrevas. Mordred se esforzó contra sí misma, las venas apareciendo en su cuello y sienes y enrojeciendo sus rasgos. Estaba entrando en pánico más allá de toda duda. No otra vez. Era la misma mirada, la misma expresión que Agravain había hecho antes de su muerte. Los términos que Morgan había ofrecido obviamente estaban dentro del rango de aceptación de Shirou, pero para Mordred, era insoportable. No te perdonaré si sigues esos términos. Mordred no sabía qué más decir mientras se aferraba a un clavo ardiendo. Shirou la miró y su expresión decía mucho. Cuando miró a Mordred, lo que vio frente a él fue solo otra persona a la que necesitaba proteger. No. En el agarre tembloroso de Mordred, Caliburn estaba apuntalado. Una espada legendaria como ella misma estaba más que calificada para atravesar la piel incluso de los dragones. Gradualmente, Shirou se acercó a Mordred paso a paso. Quédate lejos.
Mordred sintió que su mundo se estaba desmoronando, el sonido de sus pasos condenando sus oídos. Shirou se detuvo con la punta de Caliburn colocada sobre su pecho, observando la forma en que Mordred seguía sacudiendo la cabeza de un lado a otro, su cuerpo negándose a escucharla. Perdóname, pero no puedo cumplir con esa petición. Él le sonrió como si todo fuera a estar bien. Que todo estaría bien, pero para Mordred sintió que se rompían los últimos hilos de su racionalidad. No te culpes a ti mismo. Shirou dio un paso adelante. Caliburn atravesó su cuerpo donde atravesó su corazón con un horrible gorgoteo que hizo que los ojos de Mordred se dilataran en total negación, sus labios temblando. Shirou miró fijamente a Mordred, la sangre brotaba de sus labios antes de pasar el dorso de la mano por su rostro pálido. Eres libre. Un GEA se formó sobre la base de un contrato firmado, y con el cumplimiento del contrato, el lanzador y el destinatario estarían obligados por esos términos. Esta vez, Shirou no tenía intención de anular este contrato con Rule Breaker. Morgan tendría que cumplir con su parte del trato y ya no buscar dañar o entrometerse en los asuntos de Mordred o arruinar sus días como Magus para siempre. Una vida para una vida. Shirou miró al espacio vacío. Suéltala, exigió débilmente, jadeando. Mordred estaba actuando como si ella fuera una apuñalada frente a él. Una risa resonante resonó en respuesta a la demanda de Shirou, pero la autenticidad del haze no era falsa. Mantendré mi parte del trato. El tono de Morgan no contenía ningún sentimiento de culpa, sino que estaba eufórico. Has cumplido bien tu propósito, querido Mordred. Mordred no podía hablar, su garganta se contrajo por un flujo de emoción reprimida que giraba principalmente en torno a la desesperación. En verdad, usted es un hombre noble, Sir Ashton. Ahora Morgan sonaba burlón, casi como echar sal en una herida. ¿Qué pasaría si te dijera que el concepto que controlaba al querido Mordred no era tan intrincado como uno podría creer? Shirou levantó la vista con rigidez en la dirección en la que supuso que estaba Morgan. Era difícil saberlo debido al eco de su voz. Sorprendido por su reacción, Morgan elaboró más. Para empezar, no había ningún contraataque real a la resistencia mágica de Ashton Crest, aparte de controlar a la fuerza a Mordred a través de medios indirectos. En este sentido, Sir Ashton ha sobreestimado mis capacidades. Lo que hice no fue nada complejo, y en la verdad, estaba un 90% seguro de que te habrías dado cuenta, pero obviamente no lo hiciste. Para ser un mago, ¿no eres demasiado rudo con los conceptos básicos? Shirou no tuvo respuesta. La tuya es una magia verdadera capaz de crear incluso fantasmas nobles a voluntad que pueden destruir los cimientos de cualquier hechizo o conjuro taumatúrgico. Si mis observaciones no me equivoquen, esa daga en tu mano es uno de esos fantasmas nobles. No lo niegues, estoy en lo correcto. Sé que lo estoy. La presunción exudaba por todas partes. Con todos los derechos, ese noble fantasma puede ser la perdición de la Monolith Society, pero ¿cuál es el fundamento de la teoría taumatúrgica? ¿Es la estructura del hechizo? ¿Los encantamientos? ¿O tal vez una fuente conectada a tierra? Todo puede considerarse correcto, y esa daga parece romper específicamente todos los hechizos taumatúrgicos de vuelta a cero o a su origen, pero ¿has considerado que es ese cero? Ese cero es energía libre sin tejer como Odomana, el combustible de los procesos taumatúrgicos. Por supuesto, sin directiva, esta energía se vuelve inútil. Sin embargo, tu daga destruye por completo la directiva que se encuentra en mi hechizo y encantamientos, y esto es cierto para todos los hechizos lanzados sobre Mordred cuando la apuñalaste. Normalmente, esto sería suficiente para liberarla. Es prácticamente imposible recrear un nuevo hechizo en un corto periodo de tiempo y mucho menos activar un hechizo preexistente cuyos caminos probablemente fueron destruidos, pero hay una manera. De repente, Shirou recordó la pequeña pista que Morgan le había dado antes sobre las circunstancias de Mordred. La cuestión es que la querida Mordred es única en el sentido de que es un homúnculo incubado en mi útero. Compartimos la misma sangre, y la conexión biológica y mágica entre ella y yo es incuestionable. No hay necesidad de caminos o estructuras de hechizos. Solo necesitas entender que un homúnculo está predispuesto a obedecer la voluntad de su creador, les guste o no, de lo contrario serían considerados defectuosos.
Mordred nació de mi sangre y energía mágica. Puede que hayas destruido la estructura de mis hechizos, pero mi magia permanece dentro de ella, capaz de usarse cuando no está en contacto con tu daga. Y allí estaba el quid y la solución. ¿Un mago? Apenas pareces saber más que un mago de tercera categoría. Morgan estaba realmente lleno de alegría burlona en este momento. Era como descubrir que un compañero de trabajo o superior destacado no era tan talentoso como parecía. Ella se regodeó directamente. Si fueras más inteligente, dejarías esa daga clavada en Mordred, sin importar si se desangró o no, interrumpiendo efectivamente cualquier intento de controlarla, pero dudaste porque te importaba si ella vivía o moría. Al final, ¿era tu preocupación vale la pena? Buen viaje, ya no hay razón para quedarse. Con la desaparición de los Heis, significa que has cumplido con tu parte del contrato y seguramente morirás. Exclamación de cierre. Shirou tosió sangre y gruñó, escuchando con impotencia mientras la voz de Morgan se desvanecía y señalaba su partida de la Ciudadela del Este. Solo quedaron él y Mordred ya estaba histérico cuando sus rodillas cedieron y su pecho se deslizó por la longitud de Caliburn. ¿Por qué?, exigió, sacudiendo amargamente la cabeza en negación. Los sollozos ahogados escapaban de sus labios mientras su cuerpo tembloroso sacaba a Caliburn e intentaba soportar su peso. Porque de hecho, sus rasgos se contrajeron. Forzó sus brazos hacia adelante y abrazó a Mordred fuertemente con la fuerza que le quedaba. Era necesario seguir explicando, pero temía que esforzarse solo lo mataría más rápido. Pensó en el secreto que Morgan le había revelado y reafirmó su decisión. No se arrepintió. Morgan había tenido todas las oportunidades para extraer lo que necesitaba de él en el pasado, por lo que ya no estaba sorprendido en este punto. Mordred. Estimado Mordred. Estudioso Mordred, has sufrido mucho. ¿Qué padre no actuaría cuando su hijo está sufriendo bajo tormento? Mordred se puso rígido ante sus palabras, gotas de lágrimas rodando por sus mejillas. Le costaba hablar. Podía sentir la sangre subiendo por su garganta, casi haciéndolo imposible. Sin embargo, todavía había cosas que necesitaba decir. Para hacerla entender, miró a Mordred y temblorosamente colocó una mano ensangrentada en su mejilla. Tú que no sabías lo que significaba ser amado. Tú, que deberías haber sido amado. Él no la ignoraría ni la dejaría por muerta. Ahora no. Jamás. ¿Qué? Ella pronunció en estado de shock. Piénsalo, no es simple la respuesta. Tu afinidad con Aston Crest, la lealtad de Fred e incluso la retorcida admisión de Morgan, abrazó a Mordred con más fuerza, sintiéndola temblar incluso a través de su gruesa armadura. Tú eres mi hija. Su cabeza se inclinó mientras la palidez de su piel parecía palidecer, su barbilla descansando sobre el hombro izquierdo de Mordred. Su vida se desvanecía como una taza de agua agujereada. Deja de hablar. Blood, sé cómo detengo la sangre. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Tiene que haber alguien cerca. Cualquiera. Mordred sintió que la debilidad la asaltaba. Quería correr y buscar ayuda, pero al mismo tiempo, su experiencia en la guerra le decía que nadie había sobrevivido jamás a este nivel de lesión. Shirou, por otro lado, hizo una mueca. La ayuda que llegaba ahora era poco probable. Morgan tenía amplia preparación para preparar el escenario para todo. Su visión comenzó a nublarse, su conciencia se desvaneció, pero persistió a pesar de todo. Aún no. Sacudió la cabeza, su visión estaba tan nublada que ni siquiera podía ver la mezcla de desesperación, angustia y autodesprecio presente en los ojos de Mordred. Para él, no importaba lo herido que estuviera. Él solo quería, necesitaba que Mordred entendiera solo una cosa más por encima de todo. Incluso con lo dudoso de su nacimiento, todavía era querida y cuidada. Él la miró directamente a los ojos, reuniendo toda su voluntad para no tartamudear. Sonrió con todo su corazón. De un padre a su hijo. Te quiero. Dijo antes de quedarse completamente en silencio. Su cuerpo dejó de moverse, la fuerza de su abrazo alrededor de ella se aflojó cuando sus brazos cayeron a su lado. Las pupilas de Mordred se dilataron, sus labios temblaban. Estaba hiperventilando. Él era su padre. Todo este tiempo. Y ni una sola vez ella lo había llamado. Papá.
Miró la sangre en sus propias manos, luego a Caliburn, antes de tirar la espada de la elección como si se hubiera quemado. Se le estaba formando un nudo en la garganta. Solo quería serte útil. Despierta. Ella sacudió su cuerpo débilmente. Quería estar a tu lado. Despierta. Ninguna respuesta. No puedo hacer esto así, no. No puedo. Por favor. Sin respuesta. Él se había ido. Ella presionó su cara contra el surco de su hombro y rompió a llorar, gemidos atormentando su cuerpo. Finalmente, se quedó sentada allí con Shiro en sus brazos, mirando sin alma hacia el espacio vacío. Fue entonces cuando parte del muro se derrumbó por la pelea anterior, revelando una sala del tesoro en la ciudadela. Allí se almacenó una espada que se mantuvo resguardada hasta el momento en que las guerras llegarían a su fin. Clarent, se suponía que esta sería la espada que marcaría el comienzo de una nueva era de paz y prosperidad. Imaginar a Morgan empuñando esa espada en la usurpación de la posición de su padre volvía loco a Mordred. Todo lo que Mordred podía ver en el vacío de su mirada era rojo, Caliburn olvidado. Cuando todas las lágrimas se secaron, solo quedó resentimiento. Se escabulló fuera de la habitación, arrastrando un Clarent robado por el suelo. Arturia sabía que su ansiedad estaba superándola, pero sentía que su corazón estaba a punto de fallar. Fue este tipo de premonición inexplicable de aprensión la que se abrió camino a través de sus huesos, y no ayudó que la espada que Shirou obviamente había proyectado sobre Camelot se hubiera desvanecido repentinamente. Arturia, no hagas nada. La advertencia de Emily cayó en oídos sordos ya que Arturia ya se había ido, dejando a todos atrás para compartir una mirada y resolverse. Mientras tanto, Arturia sintió que la desesperación se arrastraba desde lo más recóndito de su mente. Ya estaba desconcertada por la condición desconocida de sus hijos, y ahora la perspectiva de la seguridad de su marido era la gota que colmó el vaso que rompió el dique de su racionalidad. No tenía ningún plan de acción. Ninguna diferencia factible con respecto a antes y, sin embargo, estaba corriendo de regreso para enfrentarse al espíritu heroico de su esposo. No se estaba preparando para el fracaso. Este sentimiento obviamente fue compartido por Archer ya que sus cejas se torcieron al ver la figura de Arturia acercándose. ¿Has vuelto tan temprano? Parecía distante, pero había preocupación en su tono, como si estuviera haciendo todo lo posible para disuadirla de su curso actual. Arturia no lo aceptaría. Sus labios estaban fruncidos, y había un impulso decidido en sus ojos. Su personalidad altiva y testaruda para abordar todos los problemas con su espada brillaba a la luz de la cal. Estoy pasando, declaró más para convencerse a sí misma que Archer. Inesperadamente, Archer pareció complacerla, sin criticarla ni burlarse. En cambio, solo hubo aceptación, como si supiera que esto sucedería. No, tal vez él sabía que esto sucedería. Espíritu heroico no, en la forma de Archer, Arturia aún veía partes de su Shirou. Ella no pudo salvarlo del plan de Morgan en cualquier línea de tiempo de la que se originó, pero eso no significaba que su cuidado mutuo no significara nada. Podía verlo en la vacilación de Archer. Su Shirou todavía estaba allí. Tenía que serlo. Si debes hacerlo, entonces que así sea, pero intentaré detenerte, dijo Archer sombríamente, un par de familiares sables blancos y negros formándose en su agarre. Pero si logras pasar por delante de mí, te recomiendo que revises la Ciudadela del Este. Morgan tenía la intención de establecer algo allí. Arturia asintió, anotando la información en la memoria mientras sus rasgos se suavizaban. Pase lo que pase, se sintió alentada por la admisión de Archer, ya que demostraba que los dos tenían una conexión. Esta fue una razón más por la que ya no dudó en cruzar la distancia entre ellos para tratar de evitar a Archer y entrar en Camelot. Incluso si él actuara en su contra, su Shirou nunca le daría una mano dura de buena gana. Esto lo creía con todo su corazón. Tomó esta apuesta sin dudarlo a pesar de la mueca en el rostro de Archer. Como era de esperar, mi Shirou todavía está allí. Bajo y aquí, Archer intervino de inmediato. Sin embargo, conociendo las capacidades de Shirou, decía mucho que Archer la interceptaría personalmente en lugar de derribarla con una de sus espadas más fuertes. Lo más condenatorio de todo, ella no sintió ninguna intención asesina en su persona, más bien, su preocupación era evidente.
Justo cuando se preparaba para combatir de alguna manera a Archer con la espada y abrirse camino a través de su defensa, un movimiento la alertó de la presencia de otros. Una gratitud infinita brotó de su interior en este momento, lo que la hizo recordar los días antes de conocer a Shiro o a alguien en Bristol, donde estaba sola entrenando para ser rey. ¿Ves esto, papá Héctor? Tenías razón todo el tiempo. Los métodos de Morgan eran fundamentalmente diferentes a los suyos. He hecho muy buenos amigos. Estatus no significa autoridad. Nunca estuve solo. La lealtad está en el corazón. Tu oponente somos nosotros. Palamid interceptó hábilmente la espada de Archer con dos propias, sus ojos se inyectaron en sangre por la fuerza detrás del golpe de Archer y rápidamente perdió terreno. Hijo de Wolfred. Tengo un nombre. El hijo de Wolfred agarró la espalda de Archer, con cuidado de evitar las espadas de Archer, tratando de forzar a Archer a una llave de brazo. La expresión del hijo de Wolfred se endureció cuando sintió la imposibilidad de la tarea, pero no se dio por vencido. Fuiste el primero en vencer mi comportamiento desagradable en el pasado, pero hoy te derrotaré y finalmente tendré el orgullo de estar orgulloso fuera de la sombra de mi padre. No irás a ningún lado ni detendrás a la reina. Bien dicho. Palamid soportó la presión y mantuvo una llave de espada con Archer, con su otra mano sacando su segunda espada para su estilo a dos manos. Nunca logré vencer a la reina en el manejo de la espada cuando era niño, pero considerando que la reina admira a Sir Ashton, si derrotamos a su espíritu heroico, entonces también contaría como mi victoria. Chicos, Arturia sintió una oleada de emoción, pero no había tiempo para pensar en esos sentimientos. Date prisa y vete. Emily gritó mientras canalizaba una corriente abrupta de viento para arrojar a Arturia sobre los muros exteriores de Camelot, sobre el ejército reunido de Morgan y directamente a los terrenos del castillo de Camelot. No mires atrás y déjanos a nosotros manejar este Shiro como antiguos residentes de Bristol y compañeros de guerra. Sin palabras, Arturia se resolvió, interiormente satisfecha más allá de toda medida. Es Shiro. Nunca lo he derrotado con sus habilidades. Todos deberían conocerlo lo suficientemente bien, así que no mueran. Es una orden de su reina. Arturia no pudo evitar gritar de vuelta. A partir de entonces, ya no pudo ver a Emily, Archer, Palamid y el hijo de Wolfred en la distancia sobre el muro exterior de Camelot. Lo que le importaba ahora era su familia. No desperdiciaría la oportunidad que le dieron sus amigos. Cuando se acercó al suelo, una bola de viento la rodeó y mitigó su impacto, dejando un pequeño cráter bajo sus pies. Ciudadela Oriental. No olvidó el lugar que Archer le había dicho que revisara. Con su familiaridad con el castillo de Camelot, no tardó mucho en llegar a la escena. Además, Morgan había enviado prácticamente a todos los hombres capacitados para apoyar al ejército reunido afuera. Como resultado, el interior de Camelot en el castillo estaba prácticamente vacío. No había nadie para detenerla. Al ingresar a la Ciudadela Oriental, la primera observación que hizo fue el espeso hedor a hierro y sangre que estaba prácticamente en todas partes. Su nariz se crispó, sus sentidos se intensificaron en preparación para cualquier peligro. Sin embargo, lo que encontró resonando en un charco rojo en el centro de la Ciudadela Oriental fue algo que nunca hubiera esperado. Calibur, murmuró, su corazón palpitando salvajemente. ¿Qué estaba haciendo aquí? Lo último que recordaba, Mordred estaba en posesión de él, y toda esta sangre. Rápidamente apagó su línea de pensamiento actual. Se negó incluso a reconocerlo, consolándose en silencio a sí misma desde un único aspecto clave. Había mucha sangre, pero no se encontró ningún cuerpo. En cambio, había un rastro de huellas sangrientas en el suelo junto con surcos afilados, como si alguien estuviera arrastrando algo afilado. Siguiendo el camino con los ojos, pudo decir de inmediato que la persona se dirigía al área central de Camelot en el castillo. Llámelo coincidencia, pero ella vio una figura familiar a través de una de las ventanas abiertas del castillo. Mordred. Vio a Mordred deambulando por el palacio interior de Camelot, aparentemente asaltando violentamente habitación tras habitación. Como estaba demasiado lejos, Arturia no podía distinguir muchos detalles más allá de la ventana abierta, pero si pudiera ver a Mordred, seguramente podría llamar lo suficientemente fuerte como para llamar su atención.
Si era Mordred, entonces podría saber lo que había sucedido en el castillo, a sus hijos e incluso a Shirou. Mordred llamó con un bramido. Sin embargo, Mordred no pareció escuchar su llamada y para entonces ya era demasiado tarde. Maldita sea, se ha ido. Echando un último vistazo a la ciudadela del este, Arturia se apresuró a perseguir a Mordred. La mataré, la mataré. Rojo, el color de la sangre, era todo lo que Mordred podía ver. Sus ojos vacíos pero llenos de una intención asesina desenfrenada. ¿Dónde estás? Abrió una puerta de un empujón, miró dentro de la habitación, no vio a nadie y luego repitió la acción una y otra vez hasta el punto de que hacía tiempo que había perdido la cuenta. Su mente estaba entumecida, sus dedos constantemente temblando. Sus emociones estaban tan al límite que los costados de sus sienes hormigueaban sin parar por la presión de simplemente no gritar. Camelot era un gran castillo, y sus numerosos salones y galerías de observación eran suficientes para acomodar numerosas cámaras. Según el cálculo, tardaría unos buenos 10 minutos en ir de un lado del castillo al otro, y esto era solo al nivel del suelo de sus muros exteriores. Todavía quedaba el área media seguida por el área interior en el centro de las ciudadelas. Llevaba una buena media hora buscando de habitación en habitación. Había círculos oscuros debajo de sus ojos enrojecidos y su tez era pálida. Gotas de sangre seca y armadura rayada reflejaban su estado mental casi delirante. El mes en cautiverio no había sido un buen augurio para su condición, sin embargo, a ella ya no le importaba. Sus esfuerzos la llevaron finalmente a las puertas de roble del gran salón de Camelot en la cámara del rey, que rápidamente abrió de una patada, entrecerrando peligrosamente la mirada. Te encontré. Allí estaba ella, sentada en el trono del rey. Madre, su tono era engañosamente tranquilo a pesar del destello de indignación en su expresión. Ese asiento no te conviene. Mordred estaba temblando, ya no por el miedo, sino por una emoción que superaba los recuerdos que este lugar evocaba en su interior. Mordred, eres la guardia del rey. No pasa nada si te ordeno que te lo tomes con calma, ¿verdad? Sus labios temblaron. ¿Qué te dije si alguna vez tienes algún problema? Recordó su sonrisa, sus cuidados y consideraciones. ¿Por qué me tomas? Estoy aquí, no. Pero ahora no lo eres. Ella se estremeció, la mirada vacía se centró en Morgan y se contorsionó rápidamente con una frialdad escalofriante que llegó hasta los huesos cuando un rayo rojo crujió de la espada de Clarent. Como el hijo de mi padre, su voz resonó en la extensión entre ella y su madre. Sus manos temblaban por lo fuerte que agarraba su espada que apuntaba hacia adelante. Voy a matarte. Mordred observó cómo Morgan se levantaba tranquilamente del trono de su padre y la miraba sin una pizca de insatisfacción o aceptación. Solo había indiferencia. Eres una herramienta que ha cumplido la tarea de su creación. A su vez, finalmente estás libre de mí. No deberías estar eufórica, hija mía poco filial. Vete mientras soy misericordioso. Supongo que te debo tus contribuciones. Eso al menos, Morgan ofreció un único ultimátum, pero no fue más que una provocación a los oídos de Mordred. Su cabeza estaba zumbando, un ataque de mareo la asaltó. Todo el sonido pareció convertirse en un zumbido apagado, hasta que fue imposible aguantar más. Cállate, cállate. Un rayo de luz roja pasó junto a la cara de Morgan, abrió un agujero crepitante en la pared del fondo y provocó que Morgan se tensara alarmado. A la hija descarriada que siempre había temido la ira de su madre le había crecido la columna vertebral. No estás satisfecho con quitarme todo. Mordred sollozó, las compuertas rompiéndose cuando sus agravios y arrepentimientos reprimidos la abrumaron. Te odio. Te odio. La pura emoción puede haber conmovido a cualquiera. Mordred estaba de duelo, no. Tal vez era más exacto decir que ella estaba en negación como cualquier persona dada su situación. Todo se había derrumbado como frágiles cristales rotos. Su cordura prácticamente pendía del grosor de un cabello en este punto. Sin embargo, frente a todo, Morgan hizo solo una pregunta sin ninguna consideración. ¿Has gritado lo suficiente? Mordred gradualmente cerró la boca, el dolor cambiando a una furia incontrolable. La tez de su piel prácticamente se había enrojecido por todas partes como si el vapor pudiera exudar de ella en cualquier momento. Esta fue la activación inconsciente de una propiedad que compartió de su atributo de dragón.
Un núcleo mágico, algo que superó con creces la limitación de los meros circuitos mágicos. El núcleo mágico de Mordred comenzó a arder, ascuas flotando en el aire de la herencia de la casa Ashton. El dragón despertará. Su poder sin explotar aumentó. Los fuegos rugirán. Su comportamiento cambió por completo. Esta batalla era para los fuertes, y ella no se acobardaría más. Shirou nunca había dudado en ser su escudo para protegerse del viento y la lluvia, al igual que la espalda de un padre puede ser tan firme como una montaña. Por mi padre. Las mismas manos que permitieron el asesinato de su amado rey, ella no podía absolverse de su pecado que manchó los mismos juramentos que había hecho. Ella sabía lo que era, un caballero de la traición. Sin embargo, ya no soy tuyo. Las brasas se dispersaron en una tormenta de calor y relámpagos, la cresta de la casa Ashton se encendió en el dorso de su mano, mientras el rugido de un dragón herido resonaba en el aura mágica que la rodeaba. Su núcleo mágico canalizó el poder en su cuerpo y lo liberó todo a la vez por instinto. Explosión de maná. Exclamación de cierre. Los rasgos atónitos de Morgan se reflejaron en las pupilas de Mordred, su figura apareció junto a la de Morgan en un instante. No mereces piedad. Clarent se derrumbó, esquivando por poco el pellejo de Morgan en virtud de un círculo mágico giratorio. Sin embargo, el rayo rojo da en el blanco y chamusca el velo de Morgan y parte de sus mangas antes de volarla hacia atrás. TCH, Mordred se movió, su pie se clavó en el suelo y giró para dar un golpe horizontal, sin dejar de levantarse. Ella cargó y cargó de nuevo, balanceándose sin abandono, Clarent liberando gotas ardientes de llamas teñidas de relámpagos rojos. El gran salón se astilló y se agrietó, formándose profundas fisuras en la dura piedra. ¿Qué pasa? Defiéndete. Mordred se burló, soltando el agarre de su mano derecha sobre Clarent para golpear un torrente de magia de viento y saltar sobre él. Su pierna se elevó en una patada hacia adelante que habría destrozado la pelvis de Morgan si no lo hubiera bloqueado a tiempo. Mordred era un caballero de tercera categoría de principio a fin. No había una técnica real en sus golpes y manejo de espadas. Más bien, ella era bárbara, inesperada y errática. Era difícil predecir lo que haría a continuación, y junto con la fuerza de su pedigrí, no había duda de por qué se la consideraba igual a la leyenda del rey Arturo. Morgan no quería admitirlo, pero ya no podía negarlo. Se sentía presionada. Estás actuando como un niño que no parece entender el funcionamiento de este mundo. ¿Crees que no he estado donde tú estás? Indefenso, furioso y vengativo. Morgan tuvo suficiente, echó los brazos hacia atrás y activó toda una serie de círculos mágicos en todo el salón. Flotaban en el aire, giraban sobre el suelo y cada uno emitía una horrenda cantidad de energía mágica. Esta vida no es justa. Morgan se burló con burla. Nada es justo, así que si quieres obtener lo que deseas, debes hacerlo con tus propias manos y medios. Morgan chasqueó los dedos, produciendo un sonido nítido que abrió un agujero debajo de los pies de Mordred que conducía a un oscuro abismo que Mordred no se atrevió a tomar a la ligera. Deberías estar agradeciéndome. Te hice un favor. Otro círculo mágico brilló, creando una fuerza de succión que intentó atraer a Mordred, pero ella reaccionó rápidamente. Las guerras sangrientas afinaron sus habilidades de juicio rápido. Clarent, sangre. Mordred partió hacia abajo, usando la energía expulsada en su golpe para alejarse a la fuerza y destruir la mitad de los círculos mágicos en el aire. Morgan simplemente volvió a chasquear los dedos y los círculos mágicos que habían sido destruidos fueron reemplazados por otros nuevos. No me escuchaste. Te hice un favor. Morgan se lamentó, sus palabras nada más que la verdad en su propia mente. Sin el rey Ashton, y con la incompetencia de mi hermana menor, podría serte rey bajo mi mando. Vivirías una vida de lujo sin preocuparte por nada. Sin embargo, en lugar de gratitud, vienes aquí con la intención de matricudir. En verdad, los lazos familiares, los amigos e incluso los lazos, no son más que fríos apegos que buscan abrumarte. A través de la bruma de emociones en su mente, Mordred sintió ese toque familiar de arrepentimiento, no nacido de las palabras de Morgan, sino de sus propias experiencias. Madre, te equivocas. Las lágrimas brotaron de los ojos de Mordred incluso cuando la frecuencia de sus movimientos se volvió más y más errática mientras hablaba y perdía la compostura. Estás equivocado.
El señor Héctor siempre dejaba dulces después de la práctica con la espada porque sabía que los rechazaría si me los ofrecía directamente. Gawain me regañaba cada vez que actuaba de manera imprudente. Gaerys me cuidaría en batalla. Gareth siempre me alentaba desde un lado. Frío como era, incluso a Grava y Naria, ella se atragantó con este nombre, tragando el nudo en su garganta. Él dio su vida por mí. Con cada nombre pronunciado, la fuerza y la velocidad detrás de los ataques de Mordred aumentaron, lo que impidió que Morgan pronunciara más púas hirientes. Mordred no quería escucharlos ni sus matices amargos. Y de papá era mi luz. Los recuerdos vinieron a la mente, los felices. Cuanto más recordaba, más perdía la calma sabiendo que esos días se habían ido. No tenía frío. Tenía calidez. Su amabilidad, su compasión, su comprensión, su fe inquebrantable y su apoyo en mí, fueron lo que me salvó. Debería estar agradecido de que esté muerto únicamente por la perspectiva de sucederlo y convertirse en rey. No lo quiero. Así no. Mordred ya no estaba prestando atención a su entorno. Ni siquiera escuchó el sonido de las grandes puertas de roble del gran salón al abrirse. Sin embargo, Morgan ciertamente lo hizo. Calificaciones para ser rey. Sin la ayuda de mi padre, Caliburn nunca habría sido manejado por mí. Nunca me habría elegido porque solo deseaba ser rey en el pasado para ser reconocido en lugar de llevar a nuestros compatriotas a prosperidad. Yo no tenía derecho. Tú no tenías derecho. Papá era el rey, el verdadero con la reina a su lado para llevar a nuestro país a un futuro brillante. Mordred estaba de duelo en medio de la batalla. Ella lo sabía, pero una vez que comenzó a expresar sus resentimientos, simplemente no se detuvieron. Su visión se centró cada vez más en la intención de Morgan de apuñalarla mientras un sentimiento de impotencia y rabia la asaltaba. No tenías derecho a obligarlo a morir. No tenías derecho a matar a mi papá. El grito fue casi un sollozo por derecho propio. Por un momento, las piernas de Mordred se debilitaron, su miseria en las presentes circunstancias sacando lo mejor de ella. Un estallido repentino de energía mágica aprovechó la oportunidad para estrellarse contra su pecho y la envió rodando por el pasillo donde detuvo su impulso, apuñalando a Clarent contra el suelo. Es tu culpa. Todo es tu culpa. Mordred no se inmutó a pesar del dolor agonizante que sentía en su cuerpo. Probablemente se había roto una costilla en esa caída. Ah, pero no fue tu culpa que el rey Stone esté muerto. Morgan respondió de manera incitante. Mordred casi escupió la sangre que le subía por la garganta por el golpe anterior debido a la ira, pero fue lo suficientemente observadora para detectar que las palabras de Morgan no estaban dirigidas únicamente a ella. Por supuesto, un ruido sordo resonó desde la entrada del gran salón donde Arturia estaba de pie aturdida. Entre líneas. ¿No tienes nada que decirme? Hice un comentario sin auto. Se suponía que no debías tomártelo en serio. Funcionó, no. No me arrepiento. No tienes remedio. Solo quédate quieto por ahora y déjame ver qué puedo hacer. Como mínimo, tomará un día hasta que estés estable. No puedo esperar tanto. Todavía me necesitan ahora. Una figura comenzó a cojear mientras que la que quedó atrás frunció los labios, sintiéndose completamente indefensa. Tonto suicida. Gracias por leer. Próxima actualización. patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Fatelegacy Dark. California. Rey del Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar el guión en el enlace. Reflexión del diario de sobreviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z